lo que propone Félix es una revolución europea por completa, pero partiendo de cada uno de nuestros pueblos, reivindicando nuestra esencia y nuestra identidad, pero aliándonos en cada pueblo europeo, ¿no? Claro, sería eso, sí. Teniendo en cuenta que hay un fondo común que es la cultura europea, ¿no? La cultura europea clásica es compartida por todos los pueblos, ¿no? Se enseña aquí en Cataluña como se enseña en Holanda, por ejemplo. Eso es un fondo importante. Todavía, aunque cada vez menos, ¿eh? La cultura europea, por ejemplo, los clásicos, pues los clásicos europeos cada vez se leen menos, ¿no? Hasta hace solo 80 años, en la formación de la juventud europea pensaba mucho el libro Los deberes de Cicerón. Los deberes de Cicerón, pues era algo que una persona para ser culta en Europa, que tuviera 20 años en 1920, tenía que leer, ¿no? Hoy ya no se lee. Se leía a Plutarco también para la formación del carácter, esa idea de que la formación del carácter era casi tan importante como la formación de la inteligencia. Entonces Plutarco te enseñaba la formación del carácter, ¿no? Sin embargo, las vidas paralelas de Plutarco ya no se leen en ningún lado. La juventud europea ya no lo lee. Hace ya mucho tiempo, ¿eh? Eso se quitó ya de los programas de estudio hace por lo menos 50 años, ¿no? Pero hasta hace muy poco tiempo se leía en todas partes, ¿no? Y entonces formaba el carácter y la cosmovisión europea de una manera. Eso no quitaba que luego hubiera diferencias enormes entre unos pueblos y otros, ¿no? Pero lo primero que es la recuperación de este fondo común. Claro, porque Europa ha sido un fondo compartido, pero una gran diversidad de lenguas, de maneras de ser, de cultura, ¿no? Si son 90 o quizá 100, pues daros cuenta lo que es cultura. Europa es relativamente pequeña geográficamente, si os fijáis en el mapa, sobre todo Europa occidental, si dejamos lo de Europa oriental nunca ha formado parte de la cultura europea, eso es verdad. Y esto siempre se ha sabido. ¿Cuál es la diferencia? Pues la separación entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Donde se mantuvo el Imperio Romano de Oriente, pues es que eso es Bizancio. Y Bizancio es Rusia, Bulgaria, Turquía, antes de un poco también, ¿no? Y esa diferenciación tuvo una base muy importante, que es la eliminación de la esclavitud. El Imperio Romano de Oriente no conoce ningún proceso revolucionario como el que origina en la Alta Edad Media en Occidente. No lo hay. Existe una continuidad. Se ha dicho que en el siglo XV el Imperio Romano de Oriente, o sea Bizancio, era igual que en el siglo V, que no habían cambiado nada, las estructuras, las leyes, ni nada. Habían pasado 1000 años y ellos no se habían enterado. Sin embargo, en Occidente había surgido una realidad nueva. Esa realidad nueva se podía interpretar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith, cuando escribe su famoso libro La riqueza de las naciones, dedica una pequeña notita a señalar: en todo el mundo existe la esclavitud, bien decir, menos en Europa occidental. Dice, que no exista la esclavitud en Europa occidental es un proceso tan complejo y tan extraño que nos llena de sorpresa. Ya está. La pregunta es, ¿por qué no existe la esclavitud en Europa occidental? Europa occidental termina en el Elba, el río este. Por eso, la Alemania del Este es también muy diferente de la Alemania del Oeste, porque allí los procesos de eliminación de la esclavitud no se hicieron. Rusia, por ejemplo. Rusia, por ejemplo. Sí. Rusia, por ejemplo, sí, eso es. Rusia es eso es menos. Entonces, claro, el problema de la esclavitud, bueno, la esclavitud no es lo que hizo Lincoln de liberar a los esclavos, eso es una parte. La esclavitud, por ejemplo, los pueblos africanos siguen todavía siendo... La estructura política africana sigue siendo una estructura de esclavitud, pero ya no es una esclavitud como la que había con cadenas y tal, ¿no? Pero hay gente que trata con los inmigrantes que vienen aquí. Un conocido mío que trata con ellos porque es funcionario en Madrid y se ocupa de ellos, me decía, sí, cuando los tratas con ellos
y aprendes un poco sus idiomas y te das cuenta, su manera de ser y actuar, te das cuenta que hay un fondo ahí difícil de manejar, ¿no? Que es la existencia de autoridades enormes y del sometimiento. Dice, entonces, a ti te pueden decir sí o no, porque, claro, estoy como funcionario de aquí, pues te cuentan lo que les venga bien. Dice, pero cuando estás en confianza con ellos, te das cuenta que hay unos sistemas de poder que nosotros no entendemos bien, no acabamos de entender. Y yo me acuerdo que dije, claro, el problema de la esclavitud, porque en la esclavitud hay una forma, que es la que sale en las películas, como Espartaco, pero luego hay muchas maneras. Un sistema de jerarquización de la sociedad, el que manda, el que obedece, el que lo acepta, ¿no? Y entonces el sistema de la esclavitud impide el avance. Daros cuenta que África lleva 500 años convertido en proveedor de mano de obra. ¿Qué tiene que hacer África para dejar de ser proveedora de mano de obra? Lo ha sido, ha proveído de mano de Europa, en primer lugar al Islam. Cuando el Islam llega al norte de África, hace verdaderas capturas de esclavos y crea haciendas esclavistas con personas negras enormes en lo que es Arabia. Eso está bien estudiado, ¿eh? Hay libros de historia del Islam que te lo dicen. Iguales a las que luego se construyen en América. Lo único que esas haciendas esclavistas musulmanas no han tenido éxito en su explicación. Primero allí, luego en América y luego ahora en Europa. Les estamos robando la población de las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo común que es el que hay que eliminar. O sea, ningún continente necesita tanto una revolución de la libertad como África. Y entonces, en vez de establecer los criterios paternalistas con que en general se suele ver a los africanos, hay que entenderlos como procesos de liberación. Ellos no conocieron la etapa de liberación de la alta Edad Media, que cumplió elementos decisivos. Tampoco los conoció Rusia. Cuando hablas con gente de aquí que ha vivido en Rusia y que ha aprendido bien su idioma, porque si tienes que atender a las traducciones, no sigas los detalles, te cuentan cosas muy curiosas, ¿no?, de lo que pasa en Rusia, ¿no? Y entonces esas cosas te llevan inmediatamente al fenómeno de la supervivencia de elementos de lo que se llamó la servidumbre. Cualquier historia de Rusia te dice que la servidumbre en Rusia se elimina en 1861, o sea, ayer mismo. 1861 es ayer. ¿Qué es la servidumbre? El nombre antiguo de la esclavitud. Entonces, ¿cómo es posible que sucediera eso? Recuerdo cuando yo leí el libro de Máximo Gorki, Los hombres, me produjo un shock, porque lo que cuenta Máximo Gorki, que era un señor que ha muerto hace 60 años solo, explica que las relaciones interpersonales de los rusos eran de una violencia tremenda. Yo me quedaba sorprendido. Por ejemplo, cuenta que a los niños, si hacían alguna pirula, que aquí en la época se resolvía con una bofetada, allí les daban una paliza de muerte y los tiraban al río. Cosas así. Es una brutalidad continuada. Me pareció tan brutal que no pude continuar la lectura del libro. Dije, yo no sigo leyendo este libro. Porque, que cuenta unas cosas, ¿no? El Máximo Gorki estará afirado, se lo habrá inventado. Y entonces me quedó el gusanillo y leí. Me dijeron, no, eso es una autobiografía suya. Él cuenta lo que ha vivido. No está novelando nada. Entonces digo, ¿cómo es posible que la vida cotidiana en Rusia a finales del siglo XIX estuviera marcada por esos elementos de violencia, de conflicto, donde no aparecen elementos prácticamente ninguno, de compasión, de ayuda y tal? Y durante 20 años se me quedó esa pregunta ahí sin saberla contestar, ¿no? Pero luego cuando estudié los cambios que han sucedido en Rusia lo entendí, ¿no? O todo cómo funciona el periodo stalinista. El periodo stalinista es comunista, sí, pero es lo que siempre se había hecho en Rusia. Es decir, detener a la gente, torturarla, matarla. Ellos son una gente que sigue una tradición. Por ejemplo, cuando eliminan al jefe de la policía política, es que ahora en los papeles del Kremlin se ha publicado un libro muy gordo de un historiador italiano que te cuenta todos los detalles. Vale, Beria era un criminal, pero bueno, basta con juzgarle y fusilarle, ¿no? Pues no, señor, ni le juzgan ni le fusilan. Lo que le hacen es le detienen, le torturan durante un montón de tiempo y le cuelgan en un gancho de carnicero y ahí le dejan morir. O sea, esto ha sucedido hace 60 años en Rusia, ¿no? Entonces, dices, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tienen que llevar siempre estas expresiones de violencia a un grado exagerado?
Y esto sucede cuando lees cómo funcionaba la cárcel militar en el periodo stalinista, te das cuenta el poco valor que se daba a la vida humana, como alguien era condenado a muerte simplemente con un gesto de algún jerarca o cosas así, ¿no? Y cuando ahora mismo eso se mantiene, sí se mantiene. Es decir, ni Rusia por el este ni tampoco África han conocido periodos liberadores como la Alta Edad Media, en la cual se determine que la calidad de la persona es superior, que los problemas del poder y del dominado tienen que tener una relatividad, que el poder tiene que estar disperso, todas estas cuestiones. Entonces eso sigue pesando en la vida de la gente y sigue haciendo que, por ejemplo, en África continúen donde están. Sales aquí a la calle y los ves ahí a todos, ¿no? Aquí te dicen que no están en haciendas esclavistas como estaban en América en el siglo XVIII. Bueno, sean esclavistas o sea trabajo asalariado, el caso es que siguen siendo un lugar donde se extrae mano de obra, ni más ni menos, ¿no? Entonces, claro, si aceptamos una consigna que yo creo que es correcta, que los africanos son para África, no para Europa, no, los africanos son para África. Europa no puede lucrarse con la gente africana, no puede robar a la gente africana, ¿no? Bueno, pues estos son una parte más de la complejidad. Yo tengo una pregunta. Por la parte catalana y con perspectiva del futuro, ahora ha rompido un partido que es Alianza Catalana. ¿Qué futuro le ve para, y estratégicamente, cómo lo podemos afrontar como para conservar la cultura catalana? Que no lo vuelvan a robar como hicieron los procesos entonces, así que... Bueno, ellos se definen como partido independentista y han hecho pues lo que cualquiera. Si alguien quiere montar un partido en Europa y ganar, tiene que declararse contra el Islam. O sea, cualquiera que en cualquier sitio, todos los que están ganando las elecciones en toda Europa, lo primero que hacen es declararse contra el Islam. En Holanda, por ejemplo, también en Alemania, que ganará AfD, el partido de esta cuestión, claro, se ha creado un enfrentamiento tan agudo, o sea, las concepciones del Islam son tan contrarias a las propias de la cultura europea, que entonces, pues en todas partes, en Austria también, pero además están ganando con muchísimos votos, porque están superando el 30%, cuando hasta ahora los partidos que ganaban solían ser por partidos 27%, ¿no? Incluso es más, la izquierda está empezando a cambiar de posición. Ya sabéis que la única izquierda que se está manteniendo y no se está derrumbando en Alemania es una izquierda que al mismo tiempo se ha declarado contra la inmigración y contra el Islam. Y ellos son izquierda, la de esta mujer que se llama Sara no sé cómo, ¿no? Que además ha dado al partido el nombre suyo, el nombre personal. Se llama Formación Sara no sé cómo. El nombre, bueno, pues, y también lo está haciendo más gente. Ahora hay por ejemplo, incluso parece que en el País Vasco hay un movimiento dentro de Bildu, me han contado, que intenta decir que Bildu se declare en contra de la emigración y en contra del Islam. Y les dicen que si no hacen eso se derrumbarán en muy poco tiempo. Por lo tanto, yo sí le doy futuro a Alianza Catalana. Sí, van a seguir subiendo y muy posiblemente se conviertan en lo que era hace no mucho Esquerra Republicana. Pero ellos, su proyecto para Cataluña como pueblo-nación no se diferencia de los demás, es el mismo. Lo único que han añadido la salsa del islamismo, del anti-islamismo, ¿no? Pero yo creo que ya no es eso lo que vende, sino lo que verdaderamente resulta atractivo para la gente es la otra cuestión, la cuestión de ellos de declararse contra el Islam. Eso es lo que yo creo que funciona. De hecho, la alcaldesa de Ripoll en algunas declaraciones pone más el acento en eso que en el independentismo, cuando hace intervenciones, ¿no? Y creo que ella está muy bien, informada, me parece una mujer muy inteligente que ha sabido ver las cosas, ¿no? Y en Europa en los próximos años van a ir por ahí las cosas, porque, bueno, pues es que se había llegado. O sea, hasta ahora pero hay cosas tremendas. Por ejemplo, la imposición del Islam significaría también la reintroducción de la esclavitud. Es que aquí se nos ha vendido una cosa que en Arabia Saudí existe esclavitud, no solamente la esclavitud de los inmigrantes,
sino la esclavitud de la gente. Me contaba uno. O sea, a mí me hicieron un contrato de trabajo, un chico que es ingeniero y tal. Dice, yo me di cuenta que ese contrato de trabajo allí no valía nada. Yo era propiedad del jefe correspondiente, como un esclavo. Dice, y así funcionaban las cosas el tiempo que estuve trabajando allí. Y él me llamó para decirme, ¿tú lo entiendes? Digo, sí, claro que lo entiendo, ¿no? Es decir, hay unas fuerzas oscuras en todo el mundo que están presionando muy fuerte para los logros del final de la esclavitud se reviertan, ¿no? Y entonces uno de los logros más importantes, que es el final de la esclavitud, ahora está siendo atacado. Y la gente lista se da cuenta que no es un contrato de trabajo normal, que hay algo raro, que no es tu jefe, sino es tu amo, el jefe correspondiente o el personaje con el que has firmado el contrato de trabajo. ¿Eso dónde? En Arabia Saudí Nada, y en los Emiratos Árabes, sí. Yo eso ya me lo suponía, ¿no? Entonces, claro, son conflictos muy fuertes que llevan una implicación. Mira, respecto al asunto del Islam en Cataluña, en la época antigua, vamos a ver una cuestión que quizás os permita, ¿no? Bueno, está el asunto de Almanzor. En tiempo se estudiaba en los colegios, ahora ya no sé si se estudia o no, pero bueno. Almanzor ataca Cataluña en los años 984-985. Toma Barcelona. Bueno, no se sabía bien hasta ahora por qué lo hacía, ¿no? Hasta que en una mezquita de Marruecos se encontró, digamos, el libro de cuentas de las operaciones de Almanzor. Entonces, en las operaciones de Almanzor, es lo que decía campaña tal, ¿no? Lugar atacado cual, y entonces ganancias. Entonces las ganancias empieza tantos caballos, tantas mulas, tantas ovejas, tanto oro, y luego incluyen inmediatamente tantas mujeres. O sea, en la lista de tantas mujeres, ¿no? Se incluye tantas mujeres, ¿no? Y se aparece, pues, todo el revoltijo de los bienes, ¿no? Entonces, claro, cuando este estudio se ha hecho en la mezquita por alguien que entiende el árabe perfectamente y que puede traducir los documentos que usaba Almanzor, no solamente en la campaña de Barcelona, también hizo otra campaña muy fuerte contra León, pero esta fue la más rentable de todas. Vamos a ver qué sucede. Entonces, en el año 984-985, en pleno siglo X, captura 70.000 cautivas. 70.000 cautivas. Vamos a hacer conclusiones de aquí. Cautivas, ¿no? El autor del libro, que es un historiador de allí de Madrid, dice que básicamente eran mujeres y niñas. Pero no hay. ¿Qué significaba eso? Los harenes de todo el mundo árabe pagaban enormes cantidades de dinero por las mujeres. Entonces la captura de esto era mucho más rentable. Lo más rentable es la captura de mujeres, más que de caballos, más que de todo, ¿no? Entonces, esto luego se llevaba a los mercados de esclavos que estaban en Sevilla, en Córdoba, en Almería y tal, y venían compradores de Egipto, de la India y tal, a comprar la mercancía. Y la mercancía se vendía. Entonces había también un baremo. Las rubias con ojos azules eran en las que estaban más altas. Luego se iba cambiando hasta en las muy morenas, pues valían menos. Eso sí, aparece en los documentos, ¿no? Pero esto significa, ¿de esto alguna vez alguien en el Islam ha pedido disculpas? ¿Ha dicho eso ya no lo hacemos? No hay. Esto así. Uno lee el Corán y está lleno de referencias laudatorias a la esclavitud, ¿no? Pero respecto a la vitalidad de la Cataluña de la época, daros cuenta que si a cualquier pueblo le roban 70.000 mujeres, ese pueblo está condenado a desaparecer, porque Cataluña en el siglo X era un sitio muy pequeño, estaba lo que es la Cataluña Norte, pero por el sur llegaba a Barcelona y poquito más. 70.000 mujeres significa que esas mujeres no van a tener hijos allí, es decir, va a haber un colapso demográfico. Pero no solamente son 70.000 mujeres, porque en la defensa de sus hijas la gente lucharía. Entonces podemos pensar que por cada mujer que ellos han cogido, dejaron 2 muertos sobre el terreno, o que menos que su madre, que una abuela, que su padre, ¿no? Entonces tenemos un déficit demográfico de 210.000 personas. Que un pueblo pueda, en el siglo X, que ocupa un territorio muy pequeño, superar este trauma demográfico significa que tenía una vitalidad descomunal, nos lo mide exactamente.
otro pueblo se hubiera disuelto o hubiera firmado un pacto con el mismo Almanzor diciendo, bueno, no nos vuelvas a atacar, te vamos a dar cada año 1000 cautivas, que es el famoso de las que se hizo en León, de aquello del siglo IX, que era el tributo de las 100 doncellas, que es completamente cierto. Ahora viene gente y dice, bueno, claro, los leoneses, que estaban absolutamente agobiados, llegaron a un acuerdo con el Emirato de Córdoba para entregar 100 mujeres cada año, igual que podrían haber llegado para entregar 1000 vacas, ¿no? Sencillamente. Ahora hay historiadores que niegan eso, pero ¿cómo lo podéis negar? Pero si el mayor negocio que tenía el Islam en esa época era la captura de mujeres para los harenes, y hasta tal punto es así que hace poco leí un texto que decía: en Argel fueron tantas las mujeres europeas que se llevaron, que si uno se fija en el color de la piel de la ciudad de Argel, encuentra que es bastante más blanca que otros territorios, porque allí las mujeres eran instaladas en grandes cantidades para que los jeques o los tal pudieran tener hijos con ellas, ¿no? Y pudieran, entonces, por eso ellos tienen la piel más blanca. Luego, lo que antes yo decía de que la revolución altomedieval crea una vitalidad enorme porque crea unos pueblos capaces de superar toda clase de problemas, aquí lo tenemos, ¿no? Muy pocos pueblos son capaces de salir de estos. Porque ¿qué población podía tener entonces toda Cataluña? No sé, yo supongo que no, difícilmente llegaría al 500.000. Y le quitas entonces casi la mitad. Y luego lees 50 años después y no hay ninguna constatación de que se hubiera creado un problema irresoluble, ¿no? Y eso era igual que en el País Vasco, cuando ellos derrotan a los visigodos, a los francos, a los romanos primero, o sea, ellos combatían continuamente. Entonces eso significa que habían creado una sociedad con una capacidad enorme, porque no podemos ver su vitalidad como algo metafísico. Los vascos es que eran muy valientes, los catalanes es que tenían mucha financiación. No, significaba que tenían unas estructuras económicas, políticas, culturales, una legislación que funcionaba muy bien y que les permitía salir de todos los atascos perfectamente. Entonces, habría mucho que aprender de eso, por ejemplo, del derecho consuetudinario catalán, que hoy prácticamente está olvidado, ¿no? De lo que son las consuetudinis, las costum, tal, ¿no? Yo ahora intento un poquito, porque tengo un libro sobre derecho consuetudinario y ya era consciente de que mi conocimiento del derecho consuetudinario catalán, pues era muy bajo. Bueno, yo no soy catalán, no me pesa eso, pero ahora que tengo un poquito de tiempo libre lo estoy estudiando, ¿no? Una reflexión. Con el sistema político de la democracia directa, se ha hablado antes de los distintos niveles de organización, el primero local, comarcal. Yo consideraría que, aunque no hubiera esclavitud, también eso es un tipo de jerarquía, ¿no? Es más importante el quinto nivel, por ejemplo, que el primero. O es una jerarquía, un concepto de jerarquía mal entendido. Bueno, el sistema de democracia directa, por supuesto, incluye elementos de autoridad, claro. La gente elegida tiene que ser obedecida. Y si no hay derecho consuetudinario, que también tiene su derecho penal, ¿no? Por ejemplo, en todo el derecho consuetudinario de Hispania había siempre 2 delitos que se penaban con la muerte. En algunos fueros aparece, cartas de población, que era el asesinato alevoso, o sea, matar a alguien a traición, y la violación de mujeres. En los fueros, estos 2 delitos. ¿Quién aplicaba esas penas? La Asamblea Judicial, el Concejo funcionando como Asamblea Judicial. Se decidía que alguien era culpable de ese delito, que se permitía, había un juicio, había un defensor y un acusador, había una voluntad de hacer justicia, no de linchar a nadie. Pero si se encontraba alguien culpable, esos 2 delitos siempre eran penados con la horca. O sea que no se podía hacer lo que se quisiera. Pero el sistema de democracia directa, por su propia naturaleza, el nivel principal es el de la base. Entonces, según te vas apartando, tienes menos poder. Porque el poder principal es donde vive la gente, donde está, en su municipio. Por eso, la democracia directa tiene la base más fuerte en el municipio y la comarca. Porque es donde se vive realmente, ¿no? Y luego ya más arriba, que puede ser todo el territorio, pues también existe, ¿no? Y luego, pues, si admitimos otros niveles, también, ¿no? Pero
Claro, esa es la institución de las cortes. Las cortes medievales no eran nada más que el sitio donde se reunían. Aquí en la Corona de Aragón está un poco más enfollonado porque al haber unas diferencias lingüísticas entre Aragón y Cataluña, pero en Castilla, que era más homogéneo, las cortes de Castilla o las cortes de Navarra no eran nada más donde se reunían las comarcas para dar unidad al territorio, para dar una unidad, ¿no? Y entonces se definía como esto es Castilla o esto es Navarra. Pero el nivel básico es el principal, pero había tanta soberanía. Esta mañana nos reíamos, ¿no? Cuando en los colegios allí en Madrid nos enseñaban aquello de que en Móstoles el alcalde declara la guerra a los franceses, ¿no? Móstoles es un pueblo de 2.000 habitantes. ¿Cómo es posible que un municipio declare la guerra a los franceses, a Napoleón, en 1808? ¿No? Yo de pequeño me lo preguntaba, pero esto es un pueblo, yo he estado en Móstoles. O sea, bueno, es un pueblo de la periferia de Madrid. Pues porque había una idea de la soberanía del municipio que era decisiva. Los municipios tenían un grado enorme de autoridad. Y él hizo algo que estaba de acuerdo con las leyes de la democracia directa. Y nunca se le pudo decir que hiciera mal. Pero ese declarar la guerra no era un acto simbólico. Él aplicó todos los procedimientos propios del caso, que es movilización general del pueblo, un impuesto para la guerra, fabricación de armas, contratación de oficiales si no tenían gente allí, que eso se podía hacer fuera, no alguien que dirigiera la hueste concejil si dentro del pueblo no había nadie capacitado. Y él fue tomando todas esas decisiones. Entonces eso significaba que la voluntad de existencia en la base era enorme. Por ejemplo, yo ahora he estado leyendo un poco, bueno, me cuesta, ¿no? Porque es el Llibre dels Feits de Jaume I, que es la crónica que él dicta, ¿no? Él dicta más bien a unos escribanos antes de morir, ¿no? Y que luego la versión que tenemos es del siglo XIV, ¿no? Entonces, él habla y cita varias veces a la milicia concejil de Tortosa y a la de Lleida. Y también a veces se refiere, aunque claro, ser un catalán del siglo XIV, pues yo sé 4 cositas, pues me cuesta mucho leerlo, ¿no? Pero bueno, lo voy leyendo con paciencia, tengo un diccionario, hay algunas palabras que no logro entender, ¿eh? Porque aunque lo busque en un diccionario de catalán moderno, pues no vienen, obviamente, ¿no? Pero emplear a veces términos, ¿no? Como las consuetudines de Lleida, me parece, o las costumbres de Tortosa. ¿Eso qué significa? Que era la ley de Lleida como población, ¿no? Y esa ley estaba completamente establecida. De tal manera que él, por muy rey que fuera, no podía contravenir las leyes de Lleida o de Tortosa y de otros sitios que cita. Él tenía que actuar de tal manera que sus órdenes, cuando las daba, que no las daba muchas veces porque no tenía autoridad para eso, aunque él luego intenta ponerse gallito y decir que sí, aparecer como más de lo que era. Claro, lógicamente, pues si escribes algo, un poco se te sube el ego, ¿no? Pero no podía contravenir eso. O sea, la asamblea gubernativa de Lleida había creado un derecho propio, y ese derecho es el que él cita. Y entonces las milicias concejiles que fueron a liberar el país valenciano de la presencia árabe, pues se regían por esa legislación, y el rey tenía que aceptarla. El rey no podía contravenir la legislación propia, porque entonces incurría en tiranía. Y eso se mantuvo durante bastante tiempo, incluso en el país valenciano, lo que he explicado esta mañana también, de cuando se hace la famosa unión de armas, ¿no? Que pretendían que todos los territorios peninsulares, según las leyes de Castilla, se unieran para tener un ejército unificado bajo la dirección del rey de Castilla. Se les dice que no, ya está. Ellos van allí, se reúnen las Cortes Valencianas y les dicen no, hala, fuera, se acabó. Y entonces el mismo conde de Olivares tiene que admitir pues que no tiene ni ninguna autoridad legítima ni ninguna fuerza para imponerse a eso. Eso hace que realmente el poder fuera local. Eso ya en el siglo XVII, cuando ya había llovido mucho y los sistemas de democracia directa se habían ido erosionando, ¿no? Erosionando. Pero se puede incluso pues añadir más ejemplos. Todo eso estaba también relacionado con el asunto de la guerra defensiva, que luego ya Jaume I se lo salta, porque luego hace guerras ofensivas en el Mediterráneo, ¿no? Es decir, la guerra defensiva es lo siguiente: podemos defendernos, pero no podemos atacar.
Entonces el sistema es no tener un ejército profesional. Los ejércitos profesionales son ejércitos de conquista, pero si es solo el pueblo en armas, no son de conquista, porque la gente tiene que acudir a sus trabajos. Puede hacer la guerra durante un tiempo hasta que es arrojado fuera el enemigo, pero no puede conquistar nada. Legítima derecho. ¿Cómo? Legítimo derecho. Claro, sí, eso es donde aparece más claro, es en el Foro de Guipúzcoa. El Foro de Guipúzcoa tiene un artículo que dice los guipuzcoanos tienen que tomar las armas si Guipúzcoa es invadida. Pero una vez que el enemigo, el invasor, haya sido arrojado fuera de Guipúzcoa, no podrán perseguirle más que el tiempo que tarden en comerse una hogaza de pan. Una hogaza de pan se come en 2 o 3 días, ¿no? Una hogaza grande. Entonces, luego tenían que volver a Guipúzcoa. No podían llevar la guerra más allá. Es decir, podían empujarles un poquito, que se fueran, pero no podían conquistar. Esas cuestiones reflejan de una manera muy interesante la gran cantidad de problemas que se habían resuelto. Lo que pasa es que en tiempos de Jaume I ya él había creado un aparato militar que dependía del rey, que ya no estaba restringido a eso. Entonces él ataca a Túnez, luego después se mete en algunas aventuras por ahí que no eran justas, ¿no? Porque, bueno, pues lo de Valencia sí, pero lo de Túnez no. Pero ya porque él era un gran receptor de lo que era el derecho romano. Él tenía consejeros que se habían educado en la Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia no educaba en el derecho consuetudinario, sino en el derecho romano. Entonces el derecho romano establecía como legítimo la guerra de conquista. Porque es derecho romano. Los romanos lo que mejor sabían hacer era conquistar pueblos por ahí, ¿no? Entonces ahí se produce y él era un hombre cruel y violento. No sé si sabéis que el obispo, ¿de dónde era? De Girona, me parece, le hace una crítica pública y él manda a cortarle la lengua, y le cortan la lengua, pues Girona. Que eso es vivido como un acto terrible, ¿no? En el conjunto de la población. Los reyes anteriores no lo habían hecho nunca. Pero en el siglo XIII ya surge una serie de reyes despóticos. En Castilla, Alfonso X. Hay un erudito que dice Alfonso X fue el primero que dictó órdenes de encarcelamiento y asesinato de personas. Ningún rey de Castilla lo había hecho antes. Él fue el primero. Y Jaume I y Alfonso, aparte de que eran primos, creo, ellos eran más o menos de la misma edad. Europa ya vivía en otra situación. El derecho consuetudinario estaba decayendo, estaban surgiendo fuerzas, digamos, sin control popular, ya estaban surgiendo ejércitos profesionales ligados al rey, el rey tenía suficiente poder económico como para poderlos pagar, no eran muy fuertes todavía, las mendadas que llevó Jaume I a la liberación de Valencia probablemente no superaran los 200 combatientes, pero los incrementaban cada año. Mientras que las milicias concejiles operaban por un tiempo determinado. O sea, había un acuerdo que era la Carta de Población o el Foro que decían combatiremos con el rey un mes al año. En el caso de las milicias castellanas era así siempre. Un mes al año, o a veces se decía 5 semanas, o a veces cuando nosotros lo decidamos. También había fueros que eran más tasativos. Iremos cuando lo decidamos. En cada caso lo pactaremos con el rey. Es famoso lo que le sucede a Fernando III, rey de Castilla, ante Córdoba. Ya tenía cercada Córdoba, Córdoba estaba a punto de caer. Entonces los adalides de las milicias castellanas piden una reunión con el rey y le dicen mañana expira el plazo que nosotros tenemos de combatir con su majestad y nos vamos a nuestros pueblos. Y entonces el rey dice, pero ¿cómo que os vais si están a punto de rendirse? Y el rey incluso se pone de rodillas y les pide que no se vayan. Los otros dicen que les da igual todo. Y al día siguiente se van. Y entonces se van, pero se van pues las milicias concejiles muy combativas, las de pueblos como Segovia, Atienza, Guadalajara, todos esos se van. Y el rey se queda con su pequeña mesnada allí. Y entonces le llega un mensajero y le dice que las milicias concejiles del Reino de León sí van a volver. Entonces vienen las milicias de León y con eso es con lo que toma Córdoba. Pero porque la voluntad de los leoneses era así, si no, no hubieran hecho lo mismo. Él no podía, no tenía ninguna capacidad de obligar a los combatientes castellanos a que se quedaran un día o dos. Es lo que, según la crónica, les dijo. En un día o dos, porque ellos ya estaban en trámite de negociación, ya estaban a punto de firmar el acta de rendición con los musulmanes de Córdoba. Nosotros dijeron, mañana cumple y nos vamos.
Entonces eso significaba que el poder de los reyes o el poder centralizado era un poder muy débil, y lo fue hasta el siglo XIV. Entonces, de todas estas cuestiones hay mucho que aprender para la construcción de una Europa futura, una Europa que no haya tiranía, que no haya guerras de conquista, porque claro, las guerras de conquista han sido una tragedia. La cultura europea hoy, ¿cómo aparece delante de muchos pueblos? Como una cultura colonialista, pero la cultura colonialista es solo una parte de la cultura europea. Es muy difícil, por ejemplo, explicar a la gente africana que lo esencial de la cultura europea no es colonialista, que eso fue como una derivación, una locura que se desarrolló a partir del siglo XIV, no antes, ¿no? Si Europa no se hubiera dejado ganar por estos reyes déspotas y tiranos, Europa hubiera seguido siendo un continente autogobernado, con un poder militar fuerte, pero solo defensivo, y ya está. Entonces, ahora tendríamos una autoridad en el mundo que no tiene Europa. Europa es una reír, todo el mundo lo dice, ¿no? Por lo visto, hace 6 o 7 años, en una reunión entre Estados Unidos, China y Europa, los chinos dijeron que no querían, que los europeos no pintaban nada, que se fueran de la reunión. Estados Unidos les dijo que sí y se fueron. Y las cosas las trataron solamente China y Estados Unidos. Y esto ya es pues, probablemente del año 2015 o así, ¿no? Entonces, pues, quiero decir con esto que el proyecto de un pueblo-nación en Cataluña no se puede aislar de todas estas cuestiones, porque es en ese contexto donde se sitúa. Por supuesto, como el proceso era una broma, que no tenía más objetivo que prestigiar a los partidos que se habían metido en la aventura, no tenía importancia nada de esto. Pero si nos queremos tomar el problema catalán en serio, tenemos que tener en cuenta todas estas consideraciones, porque es inevitable, ¿no? Porque el asunto no es nada fácil, pero teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? E intentando buscar la unidad de todos los pueblos europeos, la cuestión sí es factible. Porque los pueblos europeos tienen a la vez el problema demográfico. El problema demográfico es tremendo, ¿no? Porque pues la extinción, ¿no? Y luego además todo el asunto pues de la sustitución étnica, ¿no? Y hay muchos pueblos donde la inmigración es más que los nativos, ¿no? Yo empleo el término nativos, ¿no? Entonces, pues, proyectar 10 años, es que hay que pensar siempre a 10 años vista. ¿Qué va a suceder dentro de 10 años? Aquí en el Mambí, ¿qué va a suceder, no? En 10 años. Cuando estábamos hablando de partidos de derecha, tanto si eran, en este caso, se definían como independentistas como si no, o como nacionalistas españoles, tanto da. Lo que veo es que ahora hay un anti-islamismo, al menos aparente, pero todos ellos, mi percepción es que están de acuerdo en la sustitución, o sea, obedecen a un acuerdo tácito de sustitución poblacional. Es decir, no, nosotros vamos contra el islamismo, pero entrarán tantos africanos islámicos como cuotas tenga yo ya prefijadas al año. Sí. Y en eso están de acuerdo. Sí. Esta es mi percepción. Sí, además hay un acuerdo. O sea, cuando la guerra en Siria se vio muy claro. La guerra en Siria es una guerra, bueno, está el Bashar al-Assad apoyado por Rusia. Y entonces las potencias occidentales quieren quedarse con Siria, pero no mandan sus ejércitos. En gran medida porque los ejércitos europeos son desastrosos y Estados Unidos igual. Dice el Trump que va a invadir no sé qué. Yo tengo muchas ganas de saber si tienen capacidad de hacer algo, porque realmente los ejércitos europeos solo sirven para desfilar porque no tienen moral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean una internacional musulmana que es el Estado Islámico. El Estado Islámico es tan terrible que degollaba a la gente, es una creación de Europa. De Europa, y Estados Unidos lo crea en Inglaterra y Estados Unidos lo crea sobre todo la Hillary Clinton, ¿no? ¿Para qué? Para no tener que mandar ejércitos propios. Si tú amalgamas un montón de gente por aquí y por allá, sacar de Europa casi el 10% de los que lucharon el Estado Islámico provenían de Europa, ¿eh? De aquí, del Estado fueron como 100, pero es que de Holanda y de Alemania fueron 2 o 3 mil, ¿no? Entonces, pues, les hacen luchar contra los rusos y contra el Bashar al-Assad y tal. Pero al final, bueno, el Estado Islámico fue bastante traumático porque se demostró que la idea que tienen los generales en jefe europeos de que los musulmanes son muy buenos combatientes no se cumplió. Los combatientes del Estado Islámico eran muy malos combatientes.
En primer lugar, no tenían ánimo en el combate. En segundo lugar, cuando cogían cadáveres de muertos, tenían las cartucheras llenas de drogas. Ellos se sabían fabricar una droga y no eran el Corán lo que les daba ánimo, sino tomaban que era una especie de anfetamina que la hacían ellos mismos, ¿no? Entonces, cuando Occidente lanza contra los rusos, que era el enemigo, esta fuerza que ellos han creado, lo que les sucede es que esta fuerza se les opone. Es decir, esta fuerza cree que tiene suficiente capacidad a la vez para combatir a los rusos y combatir a los occidentales, lo cual es una locura, porque eso era imposible. Es decir, cualquier tratadista les hubiera dicho, no podéis ganar a dos grandes imperios a la vez, que fue lo que les sucedió. Entonces, claro, los dos grandes imperios se unen contra ellos, los rusos porque iban contra ellos, y los occidentales porque les dio mucha rabia la traición que les hicieron los del Estado Islámico. Y entonces, pues, juntos les van machacando hasta que los destruyen, además los matan a prácticamente todos. Se dice que murieron 60.000 combatientes islámicos, 60.000. Que no es poca cosa, ¿no? Porque la guerra duró 4 años, pero el último año de operaciones ya no era nada más que limpieza para ir matando a la gente, a los 4 que quedan. Entonces siguen empeñados y en el Sahel sigue lo mismo. No son los franceses los que combaten a los chinos. Bueno, los chinos todavía no han tomado las armas, pero sí parece ser que están pagando algunos mercenarios, ¿no? No, son fuerzas islámicas. Ahora mismo los yihadistas, lo que llaman las fuerzas yihadistas, son las fuerzas que están defendiendo los intereses occidentales en África. Daros cuenta lo que esto significa. Con lo cual, ciertamente, lo que tú dices, hay un acuerdo secreto para todo esto. Y, claro, y ese acuerdo incluye entrar grandes cantidades de musulmanes, bien sean norteafricanos o sea del África subsahariana, aquí también porque piensan que si el conflicto con Rusia se agudiza, ellos serían los soldados óptimos. Que yo lo pongo en duda, porque mirando todos las operaciones donde han intervenido musulmanes, esa idea no. En la guerra de Afganistán, cuando se supone que vencieron a la Unión Soviética, no es verdad eso, la Unión Soviética estaba ya derrotada. Aunque no hubieran, la guerra de Afganistán se hizo cuando el Estado de la Unión Soviética estaba agonizando. Aunque no hubiera habido esa guerra, la Unión Soviética ya estaba acabada, ¿no? Pero ellos sacaron la conclusión que eran muy combativos, que tal y que cual, y desde entonces les dan un tratamiento especial, con objetivos militares, con los subsidios que les dan, pues tener 3 y 4 hijos. Al Sahel, eso. Sí, los subsidios, un tratamiento de favor muy peculiar. Por ejemplo, el otro día leía una nota, ¿no? En internet decía, en Inglaterra puedes quemar la bandera inglesa, puedes quemar todo lo que te dé la gana. Dice, lo que no puedes quemar es el Corán. Te puedes quemar la Biblia, los evangelios, lo que haga falta. El Corán no lo puedes quemar. Ha habido un cristiano aquí en Suecia que lo han matado por quemar el Corán estando en Suecia. Claro. Sí. El escritor del libro este es de fiar, digamos, el misterio de la Meca. Es un escritor fiable. Sí. Sí. Lo documenta todo con bibliografía. Hay muchos autores que dijeron que incluso ahora se está poniendo en duda la existencia de Mahoma como personaje histórico. Yo sí creo que existió, eso sí, pero que él no es el autor del Corán, eso ya se decía hace mucho tiempo, ¿no? Y que era el califa este. O sea, la ideología islámica es una ideología de la sumisión total que es muy útil para tener un Estado fuerte. Los reyes castellanos en el siglo XIV ya lo sabían. Ellos eran entusiastas de esto porque sabían que hay un poder, que es el califa, y que de ahí desciende todo el poder, que tiene un aparato militar y que no está liado con esta manía europea de que tu poder no funciona aquí porque esto no te aceptan, porque hay un consejo abierto en el cual tú no tienes autoridad. Bueno, todo. El poder temporal, ¿no? Exactamente, sí, todo eso. Entonces, siempre ha habido una admiración por el Islam que es política, esto ha existido siempre. Incluso en el Quijote, Cervantes les gasta una broma. Cervantes era totalmente anti-islámico, él había estado 5 años trabajando como esclavo en Argel, ¿no? Porque cuando él volvía, detuvieron a su barco, daros cuenta, cogían barcos de soldados, él era soldado. O sea, no barcos de pasajeros normales.
Lo que detuvieron fue una flota de barcos que traían soldados aquí a la península desde Italia. Entonces les llevan 5 años y se detienen allí. Luego los frailes mercenarios estos les liberan pues pagando por oro. Pues eso decía así, se llegaba a decir, a ver, ¿cuántos esclavos tenéis? ¿Tenéis 500? Pues por los 500 os damos tanto oro. Y los otros decían, no, tenéis que darnos más. Bueno, eso hacía el salaneo hasta que... Bueno, pues en el Quijote dice que él ha copiado el Quijote como novela de una señora que se llama Cide el Mate Berenjena. Entonces él tira ahí la pedrada muy hábilmente, es una broma, es una cosa ridícula, ¿no? Pero él está ridiculizando a toda la gente que ya en su época, en Castilla, tenían la manía de que todo venía del Islam, de que todo era estupendo, que solamente los sabios islámicos eran sabios y tal. Entonces él lo dice de esa manera, pone un personaje ridículo, Cide Emate Berenjena, como una forma de decir, ¿veis? Ahora me río de vosotros de una forma sutil, ¿no? Y eso es lo que algunos historiadores llamaron ya arabofilia. Dicen, los reyes de Castilla siempre han padecido arabofilia. Y eso se continúa ahora en los procesos que estamos viendo. Lo que pasa es que la población europea está reaccionando bien, se están haciendo algunas críticas muy interesantes, y luego, pues, ha hecho, por ejemplo, el Estado Islámico le quitó mucho predicamento. Eso de hacer un vídeo cortándole el cuello, gente, pues, queda muy feo, ¿no? Hazlo, pero en privado, esa cosa se hace en secreto, ¿no? Y claro, y luego ha habido análisis, algunos interesantes, otros menos. Sí. Yo al principio, cuando yo hacía mis críticas en mi blog hace 14 años, tenía un problema tremendo, la gente se me echaba encima. Me acuerdo aquí una vez en Barcelona que vine a hacer un acto y por una notita muy pequeña que yo había puesto, ¿no?, de la crítica muy ligera al Islam, casi me echan de un local aquí en el año 2009. Me resultó sorprendente cuando en mi caso solo había una reflexión sobre la libertad, ¿no?, que era la libertad que es... Islam significa sumisión, la palabra en árabe significa sumisión, y eso lo dice todo, ¿no? Entonces pues yo aplicaba eso y decía que el Andalus había tenido un ministerio de la guerra en el siglo X, o sea que tenía un aparato militar mercenario que era muy potente, que los pueblos del norte no tenían. Yo por pueblos del norte entiendo todos aquellos que en la península estaban en el norte. Como no me parece correcto definirlos en términos religiosos, llamarle cristianos, porque eso, bueno, el cristianismo no es una definición política, prefiero una definición geográfica. Entonces, pues, bueno, la gente lo leyó, pues, me hicieron allí un juicio y tal, ¿no? Y me tardé mucho en entenderlo porque creí que... bueno, pues, pero ahora ya hay una reacción buena. Yo entiendo que se va por el buen camino y además el Islam ha sufrido a nivel mundial. Se dice que el 25% de los musulmanes quieren dejarlo de ser. Y me parece que en Irán casi más del 50% ya de la población ha dejado el Islam. Sí, en Irán hay una tendencia muy fuerte, incluso la gente se está pasando al ateísmo. La juventud está incluso recogiendo en la clandestinidad libros, los típicos libros de estos ateos ilustrados franceses del siglo XVIII y leyéndolos, ¿no? Voltaire o otros más, ¿no? Y eso significa que, bueno, vamos bien, pero han sido unos años tremendos. Se ha hecho críticas muy fuertes al Andalus también, ¿no? Críticas, por ejemplo, todo lo que significaron las campañas de Almanzor, la captura de mujeres, ¿no? Se ha traducido del árabe al castellano la crónica de Abderramán III de Ibn Hayyan, que le presenta como un monstruo. Él era su abuelo, al abuelo de Ibn Hayyan había sido ministro de Abderramán III. O sea que... Y entonces Ibn Hayyan empieza su libro, la crónica, diciendo, bien, yo he reunido toda la información que he podido, mi abuelo fue ministro con Abderramán III, le dejó mucha documentación, y entonces se lo voy a contar y le presenta como un monstruo, como un personaje sanguinario, brutal, alcohólico. La mayoría de esta gente que eran alcohólicos. Sí, era un gran bebedor, el Abderramán III. Y le va contando, por ejemplo, cómo pues hacía cosas brutales, cómo funcionaba el harén. Y eso ya se hizo, la primera traducción de la crónica de Abderramán III se hizo en la Universidad de Zaragoza en el año 1982. Así que la gente que todavía tiene dudas sobre el Islam siempre le digo, ¿por qué no lee esta crónica? Que es un texto pequeño, se lee en 4 horas de lectura, ¿no?
a la gente le da pereza. Yo creo que tiene que estar incluso colgado en internet la crónica. Sí, crónica del califa al Berramán III. Ahora te digo el nombre del autor, que es muy difícil. ¿Hasta dónde Es IBN, Hassan? sí, Hayam. Hayyan, la primera con H. A, Yan, con I latina, N. No sé si es dos I latinas o Y, Son dos Y, sí. Entonces esto nos permitió situarnos en el terreno de la documentación verdadera y no de los mitos y las fantasías, ¿no? Como por ejemplo el asunto asqueroso y vergonzoso del Tribunal de las Aguas de Valencia. El Tribunal de las Aguas de Valencia, todo el mundo, pues eso es una creación islámica, ¿no? Tal. Luego un señor valenciano, que al mismo tiempo era muy catalanista, que se llamaba Julià Rivera, que en el siglo XIX lo negó taxativamente. Dijo, el Tribunal de las Aguas de Valencia no tiene nada que ver con el Islam. Porque yo, que he vivido en Egipto, sé cómo se gestionan los sistemas de regadío en Egipto y en Siria, y no tienen nada que ver cómo funciona el Tribunal de las Aguas. ¿El Tribunal de las Aguas qué es? Pues derecho consuetudinario catalán aplicado allí, ni más ni menos. O sea, un sistema regulatorio de las aguas, ¿no? Del regadío, de las 9 acequias, y sin embargo, todavía lo sigue negando cuando yo hace poco, por una cuestión, le encontré en una carpeta mía el texto del señor Julià Rivera, y él lo explica. Y luego los estudios arqueológicos posteriores que se han hecho demuestran que en realidad todos los regadíos del país valenciano, su origen son los íberos. Los regadíos más antiguos son los íberos, que crearon las infraestructuras básicas de las acequias y tal. Luego vinieron, los romanos hicieron una aportación importante, los visigodos no hicieron prácticamente nada, porque bueno, los visigodos es que eran un desastre, y luego los musulmanes hicieron un uso de una infraestructura que ya existía, nada más, ¿no? Y luego ya llega el periodo de cuando se crea el País Valenciano, porque antes no existía ni siquiera. El País Valenciano estaba dividido en taifas, estaba la taifa de Valencia, la taifa de Denia. No existía un reino musulmán de Valencia, no, existían 2 o 3 taifas. Me parece que había otra tercera sí, la de Murcia, pero la de Murcia incluía la mitad de lo que es hoy la provincia de Alicante. Por lo tanto, había 3 taifas. La creación del País Valenciano es una cosa que se hace en el proceso de cuando las tropas de la Corona de Aragón intervienen allí, ¿no? Entonces, todas estas aportaciones de datos nos han ido liberando de una angustia que realmente no. A veces era, no sé, yo hace 12 años con todas estas cosas me sentía acorralado porque no tenía respuesta, ¿no? Fue muy importante también saber lo de que los nazis eran entusiastas del Islam. Se han publicado, están en internet, los textos laudatorios del mismo Hitler sobre el Islam. Eso también es bastante liberador, ¿no? ¿Qué decía Hitler sobre el Islam? Pues lo mismo que dicen ahora los payasos estos. Pues lo que decían es lo mismo de siempre. Dice, como la teoría cristiana del amor al prójimo, los combatientes cristianos son siempre flojos y débiles. Fijaros qué cosas. O sea, vamos a ver, ¿son flojos y débiles? ¿Cuándo? O sea, realmente, ¿no? Y luego dice, por lo tanto, si Europa fuera islamizada, tendríamos unos combatientes tan potentes que podríamos conquistar el mundo desde Alemania. El mismo argumento que ahora, el mismo. Buscar, si queréis, en Google, ¿no? Y ellos siguen con eso, que no es verdad, porque, vamos a ver, si Europa es decadente, el mundo islámico es más decadente. Más en muchos elementos. Por ejemplo, Arabia Saudí. ¿Quién es el país que tiene más obesos del mundo? Arabia Saudí. Sí. Y la obesidad es un síntoma de no moverse, de pereza, de tal, ¿no? Y luego todas las restricciones a las libertades individuales han creado unos sujetos que no se saben manejar en el mundo. El sujeto, el individuo que está mantenido por el Islam tiene problemas muy graves de manejarse, porque
todo es por órdenes, es decir, la autonomía de la persona desaparece. Ya sabéis que en algunos sitios incluso te dicen en qué lado tienes que llevar el reloj, ¿no? O sea, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que comer la comida. Es decir, es un funcionamiento del individuo que es totalmente contrario al de la cultura europea. La cultura europea dice la libertad individual tiene que ser máxima, por lo tanto las injerencias gubernamentales y estatales tienen que ser mínimas. Incluso los que aceptan que exista un aparato estatal dicen mínimas, para que la libertad sea máxima y el individuo vaya tomando decisiones. ¿Por qué? Porque eso es la libertad, y en la libertad es donde el individuo se hace capaz, porque si le dice lo que tiene que hacer, no usa su propia inteligencia y se entontece. Ese es el argumento clásico que se ha dado desde tiempos de la democracia ateniense para la idea de las libertades. Pero eso en el Islam es todo lo contrario, al individuo no hay que dejarle ninguna autonomía individual, hay que decirle todo exactamente cómo tiene que vestirse, qué tipo de comida tiene que comer, de qué manera tiene que ir, para que se acostumbre a la obediencia en lo pequeño, para que sea obediente en lo grande. Es decir, las cuestiones del Estado. Entonces, lo que resulta de todo eso es un individuo con una incapacidad muy grande de tomar decisiones, sin creatividad. El problema del Islam es la falta de creatividad. Pues ellos fueron muy potentes en los primeros 3 años. ¿Por qué? Porque la gente que ellos incorporaban a sus filas no habían nacido musulmanes y tenían una idea de la autonomía individual que todavía les permitía desenvolverse. Pero cuando ya se hizo a partir de gente que había sido educada en el Islam desde pequeño, lo que surgía era un tipo de sujeto que solo era apto para la obediencia. Entonces, las sociedades se estancan porque no hay creatividad. Entonces, el Islam llega ya en el siglo XVIII, son sociedades completamente muertas completamente, ¿no? En los cuales nadie tomó la iniciativa de nada. O sea, lo único que estaban era esperando que llegaran órdenes de arriba. Pero si el de arriba no tenía ganas de dar órdenes porque también se había quedado colapsado, pues no llegaban las órdenes. Entonces las sociedades se iban, ¿no? El Imperio Otomano, por ejemplo, que es la sociedad islámica más potente quizá que ha habido, en el siglo XVIII todavía no habían sido capaces de poner una imprenta. ¿Y cómo lo hacían? Pues al final ya me parece que contrataron a unos alemanes, les pagaron en oro para que les hicieran una imprenta. Porque ya llegaron a sentir una cierta vergüenza de que 3 siglos después de que la imprenta estuviera inventada, ellos no tuvieran imprenta. ¿Cómo lo hacían todo? A través de las copias. Siempre pagaban gente europea. ¿Cómo hacían sus barcos? Por ejemplo, el Imperio Otomano copiaban los barcos italianos y de la Corona de Aragón. Lo que se hacían aquí en las dresanas de Barcelona, si cogían algún barco, alguna galera de aquellas, pues entonces, como no eran capaces de diseñar un barco porque no tenían la creatividad específica, lo que hacían era lo copiaban y lo imitaban. Era siempre todo. ¿Que necesitaban hacer cañones? Pues ellos acudían. Durante mucho tiempo pues pagaron a especialistas en fabricar cañones húngaros. No sé por qué a los húngaros les gustaban mucho. De vez en cuando aparece, ¿no? Húngaros, o bien alemanes, o bien algún polaco. Les pagaban mucho para que les enseñaran a hacer cañones. Pero ellos nunca pusieron ahí unos aprendices que lo aprendieran, porque era tal el colapso de la inteligencia que no podían aprender. Esto es así, ¿no? Y así se han mantenido hasta en la Segunda Guerra Mundial. Era una fuerza desaparecida, salvo que el gran muftí de Jerusalén creó 3 divisiones de las SS musulmanas, que esto se ha ocultado también. Se ha ocultado. De hecho, el gran muftí, que es el equivalente al Papa, tenía que haber sido juzgado en Nuremberg y no se le quiso juzgar porque él había colaborado activamente, no escribiendo un artículo favorable a Hitler, sino entregándoles 3 divisiones enteras, todas musulmanas, o sea, todas con sus sacerdotes, sus lemas, y que lucharon con bastante felicidad contra la guerrilla de Tito, del mariscal Tito. Pues ellos luchaban sobre todo contra estos, ¿no? También en algunas zonas de Hungría y esto, ¿no? En todo lo que es la Europa del Este. Y él se salvó de rositas, ¿no? Que es la pregunta, ¿por qué él se salvó y otros no? ¿No? Porque a otros que habían creado unidades militares, por ejemplo, este que creó la unidad Carlomagno, que él era belga, él se salvó de la horca de Nuremberg porque Franco le protegió. O sea, él se escapó de Alemania, claro, vino rápidamente, se metió en España y aquí vivió hasta que murió, casi a la vez que Franco, ¿no? Pero si lo hubieran pillado, habría ido a Nuremberg y lo habrían condenado a muerte. Y al gran muftí porque hay una
Hay una fotografía donde aparece el gran Murphy al lado de Hitler pactando las unidades militares que no he conseguido averiguar, pero vamos, solían ser 10.000 personas o sea, que le entregaron 30.000 combatientes, 30.000. ¿No? Entonces, estos tratos de favor que ya no son de ahora, pues son los que estamos viviendo ahora también, ¿no? Y por lo tanto, pues fíjate tú si tiene trasfondo lo que Te has hablado sobre el cambio poblacional. ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar? hasta todo. Es que el otro día estaba escuchando la radio y decían que este pasado curso había 30.000 alumnos menos en el colegio por culpa de la demografía, pero que durante el año llegaban 11.000 nuevos alumnos de inmigrantes. Es una sustitución étnica, bueno, total, y la gente se queda igual, no sé. Vamos a ver, los poderes actuales europeos no pueden aceptar la cultura europea porque es contraria a su idea totalitaria. Las grandes multinacionales europeas no pueden tener una población que esté educada en la cultura clásica europea, donde el poder es el mal. Es que daros cuenta, para un europeo que piense un poquito, el poder es el mal. Tienes poder, ¿quién tiene poder? ¿No? El dinero es el mal. Hasta hace muy poco tiempo la idea de que el dinero es un mal lo hemos vivido todos en Castilla y aquí, ¿no? En nuestras casas. Una cosa que hay que tener cuidado. Pero en el mundo musulmán no, el poder es Dios. El poder es Dios. Todos los poderes son Dios. Entonces, rebelarse contra el poder constituido del califa de turno no es un delito político, es también un pecado. Un pecado. Porque claro, él es el representante de Dios en la tierra, pero totalmente. Entonces, los poderes actuales europeos quieren sustituir la cultura europea, la sociedad europea, porque las tradiciones de autogobierno, las tradiciones de considerar que es la gente la que tiene que gobernarse y no una élite profesional de políticos, ya no encaja con ellos. Ellos ya tienen demasiado poder. Entonces, quieren traer poblaciones que provengan de unos ámbitos culturales en los cuales el poder, por el hecho de ser, es bueno y hay que obedecerle. Ya el poder no dicta leyes justas e injustas. Por ser poder, las leyes son justas siempre. Que eso es la idea de entender. Mientras que aquí no, aquí es todo lo contrario, ¿no? La consideración crítica del poder forma parte de la esencia de la mentalidad europea desde el tiempo de los griegos. Entonces eso, las élites actuales no lo pueden aceptar. Entonces se han lanzado a una sustitución étnica. Que esto tiene ya unos orígenes en el franquismo, porque el franquismo, ¿cómo gana la guerra? Las tropas que luchaban contra Franco, aunque fueran de Valladolid, aunque fueran... Yo soy castellano, yo he hablado con mucha gente de allí, ellos no creían en el franquismo. Y en el momento decisivo de la batalla no se empeñaban en la batalla bien. Entonces Franco comprende que si no es por los 100.000 mercenarios musulmanes que le entregó el clero islámico, ellos no hubieran ganado la guerra. En la batalla del Ebro, que es la batalla decisiva en la cual Franco gana, que es una batalla que dura 4 meses, luchan en el lado franquista básicamente soldados musulmanes, apoyados por la aviación y la artillería que era alemana de los nazis. Es decir, los nazis se dedicaban a la alta tecnología y los soldados marroquíes pues eran la carne de cañón que morían en las batallas. ¿Quién luchaba por el otro lado? Básicamente catalanes. El ejército de la República estaba formado al 80% en su base por catalanes. La Quinta del Biberón, todo esto, ¿no? Entonces, este conflicto definido en términos políticos, el ejército de la República contra el ejército de Franco. En términos étnicos, básicamente catalanes contra marroquíes. Marroquíes que venían aquí, primero por las dos religiosos, pero también por el dinero que les pagaban, O sea, también les daban mucho dinero a ellos, a sus familias, en fin, Franco sabía. Y entonces esta experiencia es la que luego ha llevado a la creación del Estado Islámico, porque cuando los estrategas estadounidenses piensan, dicen, a ver, Franco ganó la guerra porque tuvo un ejército musulmán, luego nosotros vamos a crear en Siria un ejército musulmán. Esto es directamente, ¿no? Porque Franco, si no es por esa ayuda, la guerra hubiera acabado un poco antes del año que empezó, y hubiera acabado con su derrota. Porque salvo una minoría muy pequeña de falangistas fanáticos, los soldados de Ciudad no les apoyaban. No quiere decir que estuvieran en contra de él militantemente, pero en la batalla del Ebro
Yo tuve familiares que estuvieron en unidades militares con Franco, porque en Castilla casi todo el mundo, pero ellos no les situaron en el centro de la batalla, les dejaron, si el Ebro estaba así, la batalla era aquí, a ellos les pusieron aquí, en un sitio donde no tuvieron que pelear, ¿no? Y aquí los que estaban eran los marroquíes, pero les situaban y luego otros aquí. Y cuando hablabas con ellos, ya en familiares, bueno, nosotros... Dice, no, nosotros no teníamos ninguna voluntad de que Franco ganara la guerra. Lo único que, claro, estabas allí y tenías que no podías ganarte en rebeldía porque los oficiales rápidamente te mataban, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones están interrelacionadas y explican lo que está pasando, ¿no? La limpieza étnica en Europa es el resultado de acabar con unos criterios culturales y los quieren llevar hasta el final, ¿no? Yo entiendo, y puede ser que esto sea dramático, pero cuando los pueblos europeos estén en suficiente minoría, los poderes constituidos europeos azuzarán contra ellos a las poblaciones inmigrantes, por cualquier mecanismo, y entonces sucederá un poco con lo que ha pasado con los pueblos indígenas en Estados Unidos, ¿no? Los pueblos indígenas han sido destruidos intencionadamente. Lo que era una población indígena de los pueblos han desaparecido hoy casi todos, o están en unas condiciones de sometimiento. También es el caso en Egipto con la población autóctona que son los coptos. El otro día leí un texto en catalán que lo decía. Dice, si nosotros no frenamos la presencia del Islam, acabaremos como los coptos en Egipto. Dice que ellos eran del 100% de los egipcios cuando la conquista árabe, que ellos no definen la conquista en términos religiosos, sino en términos políticos, me parece muy correcto. No dicen la conquista islámica, sino la conquista árabe. Dice, y entonces hoy somos el 10% de la población. Es verdad que han pasado 1000 años, ¿no? Pero bueno, ya hace mucho tiempo que son una minoría y sus condiciones de existencia son tremendas, ¿no? Ellos sufren continuamente agresiones en la calle, violencia, porque la ley islámica es así. Si alguien acude a un tribunal islámico diciendo, un musulmán dice, este individuo me ha agredido, no es la palabra contra la otra, porque la palabra de un musulmán vale el doble. Por lo tanto, ahí el dictamen es a favor del musulmán, que puede acusar al otro de cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? No hay una consideración de individuo contra individuo, sino el musulmán tiene razón por el hecho de serlo. Y entonces el no musulmán tendría que añadir por lo menos 2 testigos. Si hay 2 testigos que dicen que efectivamente él es el agredido, entonces el tribunal lo cree. Si no, no. Pero si es un conflicto en un lugar aislado, lo que sea, ¿no? Es como, bueno, esas cuestiones son, en las sharías eso exactamente, ¿no? O sea, la sharía es los privilegios legales para un grupo específico y la negación de legalidad para las otras minorías. ¿Cómo casa eso en el futuro medio, próximo, más o menos? Esta suscripción con la recuperación de la idiosincrasia y de lo popular y de la reorganización popular de la soberanía. Bueno, nosotros... Los pueblos europeos tenemos que frustrar eso y tenemos que hacer que eso es un intento que no va a cuadrar. Entonces tenemos que poner la carne en el asador de la fuerza nuestra, que la fuerza está en el valor de las libertades, en el valor de la cultura y en las realizaciones positivas de la cultura europea, al mismo tiempo que condenamos las negativas, como es el colonialismo y el imperialismo. No, todas las guerras de conquista, desde la conquista de América, deben ser consideradas como operaciones de las élites europeas de las que nosotros no queremos saber nada y no las defendemos, ¿no? Sean las que fueren. Y tenemos que, porque también el enemigo no está en condiciones especialmente favorables, ¿eh? De hecho, en los últimos 30 años la situación ha cambiado mucho. El que haya un 25% de musulmanes que quieren dejarlo de ser es muy importante, ¿eh? Ya sabéis que una vez que eres musulmán no puedes dejarlo de ser, te condenan a muerte y te matan, si no hay una elección, ¿no? Y mucha gente eso le frena. Por eso en muchos países europeos se han creado asociaciones de musulmanes para defenderse, ¿no? Si vienen a por mí, por lo menos tener gente al lado que me defiendan, ¿no?
Al mismo tiempo, se ha avanzado mucho sobre la sociedad europea, musulmana, sobre el problema tan tremendo que es la libertad, sobre Al-Ándalus, por ejemplo. Yo creo que ya está dicho casi todo sobre Al-Ándalus. Al-Ándalus ha sido demolido totalmente, el mito y mentira. Yo recuerdo que en 2016, en abril, yo fui a hacer una charla a Sevilla, y la verdad es que no tenía nada que ver con esto, pero en el debate se fue la cosa por aquí. A mí se me ocurrió hacer un par de críticas. ¡Buf! Madre mía, la que se armó. La verdad es que amenazas, insultos, tal, ¿no? Pero de gente de aquí, ¿no? Había allí dos individuos con pinta de musulmanes, pero ellos no se metieron conmigo, ¿no? Yo creo que porque no entendía bien el idioma, pero era la propia gente sevillana la que se desencadenó contra mí, ¿no? Se me ocurrió defender a Omar Afsun, el rebelde contra el Rahman III, que él se sublevó. Bueno, una figura muy interesante. Si a alguien le interesa, tengo un vídeo en mi canal de YouTube sobre él, ¿no? Y bueno, pues fue tremendo, ¿no? Pero de eso ha pasado ya mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Y hay un momento en el cual se puede calibrar la capacidad de acción del Islam, que es cuando lo de las Torres Gemelas. Y ahí vemos que su capacidad de acción es muy pequeña, porque es en los momentos claves. Ya tenemos dos momentos. Uno, el Estado Islámico no combate. La idea de que el Estado Islámico eran muy potentes no es verdad. O sea, todos los que han luchado contra ellos en el campo de batalla, generales yanquis, algunos rusos decían que eran todo lo contrario, ¿no? La mayoría de gente pues que no, desde luego ellos no estaban dispuestos a ir al paraíso por morir en la batalla, ¿eh? Y necesitaban una aportación muy fuerte de un tipo de anfetamina. Luego, en segundo lugar, cuando las Torres Gemelas. Lo de las Torres Gemelas es un asunto que hay que entender bien, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, los americanos, Estados Unidos, da a los jefes de la Casa Saud el petróleo. Le dan el petróleo, que no tenían por qué habérselo dado, no era necesario. ¿Por qué? El argumento es el siguiente. En el terreno político, Estados Unidos está a la defensiva frente al comunismo. Eso está claro. El comunismo tenía un prestigio inmenso, una cosa muy triste, pero es verdad, ¿no? Entonces, como el comunismo es ateo, ellos dijeron, bien, tenemos que ganarnos a las religiones. Y lo primero que hacen es entregar el petróleo a los saud, porque allí están la Meca y los lugares sagrados del Islam, para que a partir de ahí pudieran extraer grandes cantidades de dinero para fortalecer la presencia musulmana en todo el mundo, que era una presencia anticomunista. Habéis seguido la operación, ¿no? Y esto tiene un significado cuando el Partido Comunista de Indonesia en el año 1966 está a punto de tomar el gobierno, porque era un partido muy potente, entonces lo que hacen es dar un golpe de Estado al ejército, pero quien lo da fundamentalmente son el sector musulmán del ejército, que era el 99%, porque luego allí solo quedan unos pocos budistas que no tienen fuerza, ¿no? Entonces hacen una matanza enorme. Hay una película que es una matanza de 1,5 millones, ¿no? Entonces resulta que Indonesia, que es un país clave, no se pasa al bando de Moscú, sino que se queda con Occidente, ¿no? Pero aquí tenemos una cuestión. ¿Cómo es posible que un país musulmán donde el ateísmo está perseguidísimo? Ya sabéis que si eres ateo, aunque te conviertas al Islam, te matan igual. Eso es lo que dice la legislación, ¿no? Porque sí, también, sí. ¿Dónde es eso? Sí, si alguien que es ateo y se convierte al Islam, pena de muerte, porque quien haya negado a Dios alguna vez en su vida no tiene derecho a vivir. Esto al Corán. Sí, en el Corán no, en textos posteriores. Entonces, primero, ¿por qué los países musulmanes tenían partidos comunistas tan potentes? Por ejemplo, el de Marruecos. El de Marruecos era muy potente. No, eso significaba que se había producido una quiebra de la cosmovisión musulmana que hacía que mucha gente rechazara su religiosidad, se declarara atea y rechazara también el sometimiento de las mujeres, porque eso, al menos de palabra, no formaba parte del comunismo, ¿no? El comunismo defendía una liberación de la mujer, más o menos, ¿no? Eso significa que ahí el Islam ya estaba muy dañado, ¿no? Pero cuando sucede lo de las Torres Gemelas, ¿qué hace Bin Laden? Dice, bien, nos hemos convertido en una potencia financiera. Arabia, ¿no? Tenemos más dinero que incluso que Estados Unidos gracias al petróleo. Ahora mismo, la primera empresa capitalista del mundo es la Aramco. La Aramco, que es la empresa estatal de petróleos de Arabia Saudí, es
tiene 700.000 millones de ingresos anuales. Ninguna otra empresa en el mundo, ni China, ni americana, ni menos aún rusa, ni europea, ingresa tanto. Entonces, la posición de Bin Laden era la siguiente. Si nosotros, basándonos en el poder de la religión, consiguiéramos dar un golpe de fuerza, podríamos convertirnos en primera potencia mundial. Entonces, lo que hacen es una operación consistente en atacar a Estados Unidos en 3 sitios con el asunto de los aviones, que consiste en lanzamos un avión contra el Ministerio de Defensa, donde están los militares, otro contra el gobierno civil, que es Washington, el Congreso, y otro para aterrorizar a la población, que son las Torres Gemelas. Y cuando los 1.200 millones de musulmanes del mundo vean que hemos golpeado a Estados Unidos, porque para ellos Europa no cuenta, Europa es un país, un sitio decadente donde los europeos no valemos para nada, ¿no? Entonces se levantarán y con el apoyo de todos los musulmanes del mundo nos haremos con el poder en todo el mundo. Este era el cálculo de Bin Laden. Y este cálculo estaba apoyado por la mayoría del gobierno de Arabia Saudí, ¿no? Entonces ponen en marcha la operación y, bueno, les sale mal, en el Pentágono lanzan el avión, pero no da donde tenía que dar, aunque hubiera dado, pero nada, porque el poder militar en Estados Unidos tiene muchos puntos de toma de decisiones. El avión que tenía que estrellarse contra la Casa Blanca se estrella por ahí y tampoco da. Y lo otro es muy espectacular, pero matan 5.000 personas, otros 1.500, pero eso no lleva a nada militarmente. Pero lo mejor es la reacción que hay en el mundo. ¿Cuántos musulmanes se declaran? Porque inmediatamente Bin Laden, como representante, hace un llamamiento: musulmanes, poneos porque el gran Satán y tal, lo hemos vencido. No se miden por millones, ni siquiera por cientos de miles, se definen solo por cientos. O sea, la mayoría de los musulmanes no se subleva. Y entonces, lo que hacen rápidamente el gobierno de Arabia Saudí es negar que ellos hayan sido, y echan la culpa a Al-Qaeda. Entonces, es lo que se inventa el mito de Al-Qaeda, pero entonces Al-Qaeda no era nada más que una parte de ellos. Ellos era como su fuerza operativa. Y entonces ellos lo que hacen es mandar una nota a Estados Unidos diciendo: lo ha hecho Al-Qaeda, que han traicionado los métodos que empleamos aquí en Arabia Saudí y tal. Y Estados Unidos, para no enfrentarse con los musulmanes del mundo y tal, lo admite. Hay un informe secreto donde Estados Unidos dice: claro que sabemos quién han sido los servicios de inteligencia de Arabia Saudí y el gobierno de Arabia Saudí lo que ha hecho. Pero lo que a nosotros nos interesa es que nadie sigue la operación, fuera de unos cientos de chiflados, que son los que luego se van a Al-Qaeda y tal. Es decir, que la idea que el Islam está muy homogenizado, es muy fuerte y tiene mucha capacidad, no es cierto. Lo que pasa es que, claro, si no se tiene una posición enérgica ante ello, pues se pueden hacer fuertes, ¿no? Si se lo ponemos muy fácil, sí, pero mientras haya una crítica permanente y tal, entonces no. Ahora, que hayan perdido ya el mito de Al-Ándalus es importantísimo, ¿no? Porque en Andalucía, hace poco estuve allí haciendo un acto y preguntaba a uno de Granada: oye, en Granada la gente se sigue convirtiendo más al Islam por aquello de que fue el último. Me dijo: no, eso desde hace 20 años ya no se convierte prácticamente nadie. Eso ya, los que se convirtieron ya no son practicantes del Islam, han vuelto a su vida diaria y ya no hay nuevos conversos. O sea, el mito de Andalucía ya está neutralizado. Y en otros sitios sucede lo mismo. Por lo tanto, en Europa tenemos que tener en cuenta que estos enemigos no tienen la fuerza que aparentemente tienen, ¿no? Porque en algunas pruebas han demostrado que no ser tanto como parecía, ¿no? Y entonces, pues eso nos da una cierta tranquilidad, ¿no? Y de hecho ahora, pues la firmeza con que se está votando. Mira, el 23 de febrero, que es el domingo que viene, en las elecciones en Alemania, muy probablemente. Pero vamos a ver, alternativa por Alemania, que ellos no van a hacer contra el Islam nada, van a seguir con la política de bajo cuerda apoyarlos. Lo que pasa es que lo van a hacer de una manera más disimulada. Igual que si aquí ganara las elecciones Vox o Alianza Catalana, no esperéis de ellos nada importante, nada. Porque el asunto de tener un ejército musulmán que defienda el imperialismo europeo es una monomanía de los jefazos europeos. Es que es algo que no lo pueden dejar. O sea, es como una obsesión. Entre líneas lo lees a veces, ¿no? Y dices: pero vamos a ver,
ya hay varios casos en que se ha demostrado que esto no es eficaz, que esta gente no es buena como combatiente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Por ejemplo, la idea, fíjate tú, de que el cristianismo nos hace débil. En el Llibre dels Feit cuenta la batalla del Puig. La batalla del Puig, el Puig es un cerrito que hay al lado de Valencia, donde se libra la única batalla que en la liberación del país valenciano hubo. Porque la liberación del país valenciano fue un paseo militar. Ellos llegaban a una ciudad como Sátiva y decían, bueno, ¿os rendís? Ah, sí, nos rendimos, pues venga, vamos a firmar el acta de rendición. Nadie quería defender esa sociedad. Todos sabían que la sociedad catalana aragonesa era infinitamente superior a la suya. O sea, esa confianza la tenían todos. Todo el mundo que estaba allí, fueran musulmanes o cristianos, antes de la llegada de las tropas catalano-aragonesas, estaban convencidos, tenían una sensación de inferioridad cultural enorme. Y en la batalla del Puig, pues fue una batallita de nada, salieron los 4 fanáticos de Valencia allá a hacer frente, y esto les hicieron astillas, literalmente, vamos, les dieron una arremetida, en las milicias concejiles catalanas, y también ahí lucharon muy duro las de Teruel, todas estas, ¿no?, las de Zaragoza, y los otros se encerraron. Y luego la actitud era muy correcta, porque le dijeron, bueno, os rendís en Valencia, quien quiera irse que se vaya, tenéis 3 días para iros, meteros en los barcos, y se fueron, pues, algunos, ¿no? ¿Quién se fueron? Las élites, ¿no? No, en ninguno de los sitios tomados en toda de cuello, siempre se mantuvieron unos principios de corrección y decoro con los vencidos, ¿no? Y eso, el rey Jaume era muy correcto. En algún caso que se cometieron crímenes con musulmanes, el rey los castigó muy duramente, ¿eh? Porque sabía que era mejor tomar el país valenciano en un paseo militar que hacerlo, claro, si les atacan, si les tratan mal, ellos se van a defender, ¿no? Entonces, el problema de la inferioridad cultural y la inferioridad económica, sabían que eran mucho más pobres, que su sociedad era mucho peor, entonces no hubo ningún problema fuerte. La única batallita fue la del Puig, que fue una batallita de nada. Es tan de nada que nunca te quieren decir cuántos combatientes hubo por cada lado. Yo ya llevo tiempo, me entretengo de vez en cuando, digo, a ver si este lo dice. Nunca he conseguido saberlo. Pero por las descripciones que hace Jaume I, eran, hombre, vamos a ver, quizás fueran en cada bando 2000 combatientes, pero eso no es nada, ¿no? Una batalla importante en la época, la batalla de Simancas, por el lado andalusí, eran 60.000 combatientes, 60.000. 2.000 contra 2.000, pues es nada. Que hubiera 100 muertos en total, ¿no? Entonces la situación para Europa no es tan mala. Pero los europeos tienen que despertar, tienen que comprender que estamos en un momento, pues, de declive, ¿no? De declive Yo ayer paseando por Vic, que me encantó, me pareció que tiene una calidad estética impresionante, me preguntaría qué piensan los inmigrantes que vengan a Vic y se encuentren en un sitio así, ¿no? Porque ellos provienen de sitios, yo no he viajado por ahí, no me gusta viajar, pero muy probablemente de donde ellos provengan, sean de donde provengan todo tipo de migrantes, iberoamericanos, tal, es difícil encontrar un sitio con una valía y calidad como Vic, y eso refleja también la calidad de la sociedad que lo construyó. Recorriendo toda la parte antigua, como hicimos anoche, eso también se tiene en cuenta, ¿no? Y de hecho la arquitectura es un mensaje. Siempre la arquitectura se hace como un mensaje que envías a alguien para que sepa qué. ¿Cuál es el mensaje que envía la parte antigua de Vic? Yo supongo, a mí, que he trabajado de guía de arte medieval, me impresionó mucho. Imaginaos a alguien que venga de por ahí y no esté acostumbrado, ¿no? Bueno, entonces dices que ha construido esto, es una sociedad que tiene valor en el sentido, tiene valía, ¿no? Tiene valía estética, cultural y tal. Y eso también les baja los humos, ¿no? Porque, bueno, esta gente no son, como les cuentan sus ulemas, unos degenerados que no valen para nada, que se pasan todo el día borrachos y bañándose en las piscinas, que es lo que ellos les cuentan, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero si Europa no reacciona en los próximos 10 años, y lo de Alianza Catalana es que es muy burdo, es un anti-islam muy burdo, muy poco elaborado, en plan, pues, es que no, hay que hacer una batalla cultural y política buena, fuerte, ¿no? Empezar aquí diciendo, ¿qué significó el Islam en Cataluña? Vamos a empezar por el principio. Tiene que ser creíble, tiene que basarse en documentos, todo esto, ¿no? Y no simplemente abruptos
que no llegan a nada, porque todos sabemos, y alguien me lo decía ayer, que un sector de la gente de origen musulmán en realidad no son creyentes ni creen en nada, ¿no? Y a mí en Murcia me decían unos, dice, bueno, yo tengo unos vecinos musulmanes, ellos jamás van a la mezquita, beben cerveza, comen cerdo. Dice, y además, como no son muy morenos, hasta que no te dicen que son musulmanes, no te enteras si son musulmanes o son venezolanos. Dice, nosotros tardamos un poco en enterarnos. Dice, pues ellos se consideran indiferentes en religión. Y que ellos han venido aquí a hacer su vida. Y cuando les preguntamos si había mucha gente así, dijeron que sí. Que la mayoría de la población inmigrante del norte de África a Murcia pues no tenía ninguna vinculación, y luego hay un sector que va a las mezquitas, pero bueno, no son gente que esté dispuesta a hacer ninguna tropelía por defender a su clero. Eso también cuenta. ¿Y qué estrategias se puede tomar con los inmigrantes que están aquí? Con los inmigrantes, tanto musulmanes como no musulmanes que están aquí y han venido para intentar sumar, para hacer un cambio. Pues, hombre, hay que mantener el principio de que se tienen que ir. Eso está claro. Pero eso no va a pasar. Entonces, nosotros les decimos que se tienen que ir porque cuando vas a un sitio dices buenos días, ¿no? Pero luego sabes que no se van a ir, porque ¿qué tienen que hacer ya en sus países? Mucho más la gente que ha nacido aquí. No le puedes decir a alguien que ha nacido aquí que se vaya a su país porque te dirá, es que mi país es esto, yo he nacido aquí, ¿no? Y aquí ya hay algunos casos de segunda generación, ¿no? Sí. Bastante, ¿no? Entonces, yo creo que la afirmación de los valores europeos, de los valores políticos, culturales y morales, tiene más importancia para que ellos también aprendan cuáles son esos valores. O sea, yo entiendo incluso que si nosotros fuéramos algo y no simplemente un grupo de gente desorganizada, pues se tendría que incluso intentar en a veces llegar a algunos trozos de la historia de Cataluña, objetivamente reflejada, para que ellos la conocieran. Tiene que haber una explicación, ¿no? Y entonces, claro, esto sería una integración mucho mejor hecha que la que hace el gobierno y la Generalitat, porque eso no les integran, les dejan ahí ya estar, ¿no? Se tendría que hacer un trabajo, pero sobre la base de la explicación de los valores culturales. Sería decir, mira, vosotros habéis nacido en una sociedad donde dicen que el poder siempre tiene razón. Nosotros creemos que a menudo el poder no tiene razón. Y esa es la diferencia. Entonces, tenemos que combatir contra la tiranía y la dictadura. Ir entrando en cuestiones así. Entonces, esto podría tirar de ellos hacia una incorporación a la cultura y a los valores. Porque está muy claro que en todo lo que ya haya dicho o pensado los que estamos aquí, ningún criterio es racista. Solo son criterios culturales y políticos, ¿no? No hay nada de racismo, ¿no? Pero esta cuestión puede salir bien o puede no salir bien. Si ellos la aceptan o no la aceptan, ¿me entiendes? Si no la aceptan, pues... Cuando me dices esto, yo algo que no veo es que les importa un bledo la cultura. Lo único que les importa es meterse donde no les tienen que meter, porque este barrio está así, por eso te lo digo, porque es mi barrio, y tenemos unos problemas de OPA. No creo que les interese ninguna cosa de estas, ni porque son ignorantes, muy ignorantes. Y lo que les interesa es vivir bien y si pueden hacer y robar o hacer alguna cosa de las suyas, lo hacen, porque son los más... Puede que sean las personas que han vivido más bajas, no sé, no son todos iguales, no sé. Pero aquí desde seguro que hemos tenido, si te explicara una historia, te explicaría yo. De problemas de vuestra cabeza. Sí. En primer lugar, hay que existir... No veo que sean personas abiertas a un interés de culturas, de cosas. No los veo así. Los veo muy cerrados. Con la experiencia que tengo, es cerrados en sus historias y no los sacas de aquí. Eso forma parte de la tradición cultural del Islam. En el cristianismo hay una idea de sacrificio desinteresado, que eso aparece mismo en la figura de Cristo, ¿no? En el Islam eso no aparece. O sea, si tú haces la Guerra Santa, sí vas al cielo, pero mientras tanto ponemos la mano.
Hay una diferencia cultural enorme, ¿eh? Mientras que la tradición occidental es un esfuerzo desinteresado, que es la cuestión de la santidad misma o del heroísmo. En los griegos es el heroísmo. El héroe no muere por dinero, muere por unos ideales, por un servicio. Y en el ideal cristiano la santidad igual. No, incluso está muy mal visto. Si un santo pide dinero, imagínate, no es un santo, ¿no? Vale, nadie se sacrifica por dinero, ¿no? En la tradición católica más. Pero en el Islam sí. En el Islam tú ves que sí, hacemos la guerra santa, pero a mí me dan tanto los combatientes del Estado Islámico y ven allí a morir a morir por Dios. Cuidado, pero $3.000 mensuales. Que ellos es muchísimo dinero, es lo que les pagaban. O sea, los jefes del Estado Islámico les pagaban eso. La gente que hacía esto de meterse en un coche y hacerse explotar, todos estos kamikazes, antes pactaban cuánto le iban a dar a su familia por su sacrificio. Se pactaba con dinero y tal, y luego se metían en el coche y se hacían volar, que ya no lo hacen, porque ya no quedan ni esos, ¿no? Entonces, lo que dices es así, pero entonces no queda más remedio que hacer una presión para que se vuelvan a su país. Tienen que volverse a su país. Pero no lo van a hacer, ¿eh? Porque Mira, ¿se vuelven a su país a qué? El otro día el ayuntamiento me decía, ¿qué pensaba yo? Digo, mira, aquí tendrías que civilizar la gente antes que llegue. Porque habéis metido gente incivilizable a un país civilizado. ¿Cómo quieres que vivimos? Fatal. Entonces, civilízalos primero. Y si no se quieren civilizar, a su casa, a su país, tanta porquería ya. Pues no. Al contrario, como os daban dinero, pues ahora pues para acá. Y ahora no vivimos. No vivimos. No puedes ni dejar el ojo porque si ya te lo han robado todo. O si no te lo roban, te hacen campanadas, pero campanadas de upa. Claro. Bueno, es impresionante. No, juventud un poco... Después digo, ¿y vas a votar? Dice, a ver si yo votaría. Digo, no voy a votar a nadie. Nunca en mi vida. Porque lo que habéis hecho aquí es una gran parada de las más grandes. Y vosotros queréis que vayamos a votar. Ni loco vamos a votar. O sea, que tú crees que la Alianza Catalana no tiene futuro. No, sí que tiene futuro. Pero con los que nos mandan, imposible. No. Ya. Tiene que haber otro cambio diferente. Aquí. Tiene que ser el pueblo que tenemos que hacer algo. No los gobernantes. Los gobernantes somos, bueno, no digo el nombre. Muy bien, muy inteligente, sí. Apoya todas las necesidades. Las personas, ahora ya hemos hecho un grupo, que somos un grupo que vamos a ayudar a los pisos de ocupas, porque no sabes cómo están los pisos de ocupas. Ni te lo imaginas. Aquí, en Vic. Te diré que el otro día una señora que iba de su piso estaba, se iba a comprar y cuando volvió a comprar encontró su piso lleno de gente. Y dice, ¿qué hacéis aquí? Dice, ¿aquí vives aquí, señora? Y dijo, claro, que vivo aquí. Y ahí nos vamos. ¿Y cómo entraron? Ellos saben cómo entrar los pisos. Pero así están los pisos de ocupas. Y ahora hemos hecho un grupo para ayudar a todas las personas que tienen ocupas para quitarlos. Y este grupo, como tenemos mucha gente, cuando abren la puerta a los ocupas, nos metemos en el piso sin hacer ningún tendrá que salirse. Y hacer cosas así, sin guerras, sin malos aires, pero hacer cosas así para poder ayudar a los pobres amos de los pisos que les ha costado un riñón y que se meten en los ocupas que no pagan nada. Y además les dejan un piso bien arreglado. Bueno, estamos muy bien. de esta gente, y esto es una de las cosas que te digo, pero que tenía muchas cosas. Los días íbamos con el coche con mi amiga y empezaron los patinetes estos para delante del coche. Y los vaques, no los toques con el coche, porque después el ayuntamiento va a favor suyo, a favor suyo. Todos los poderes van a favor suyo. El ayuntamiento va a favor suyo. Sí. Que es los que votamos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Sí. Pero está todo y viene otro así enfrente, pues lentamente, para que me parara del todo. Cuando me parara del todo, me vienen tres aquí con un hierro así grande y ¡claga! Y me rompen. Yo pensaba que me habían roto todos los cristales, porque hizo una explosión que no veas. Y no, simplemente me rompieron el espejo del retrovisor.
Después me iba para casa tan empreñada, te puedo imaginar, ¿no? Esto ahí. Impotente, aquí en una calle de aquí cerca, no sé si y digo, no, voy a los Mossos d'Esquadra y voy a sacar todo, vomitar toda la mierda que tengo dentro, porque si no esta noche no duermo. Voy a los Mossos d'Esquadra, les meto toda la mierda allí, y me decía el Mosso d'Esquadra, no podemos hacer nada nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos hacer nada, la madre que le parió, pues yo tampoco no puedo hacer nada, ¿sí qué haces aquí detrás? Pues lo ves. Le dije de todo, pobre. Me fui a casa y me fui todo. Se pone la mierda al tío este. Porque no es que te explicaría un montón de cosas. ¿Sabéis que aquí entraron por 2 meses, 3 veces la quieta? Todas las tiendas las saqueaban. Y un día me vino al ayuntamiento y dice, bueno, ya puedes estar contenta, te hemos sacado el plan de aquí al barrio. Lo hemos llevado aquí a Vallès. Le hemos regalado un piso de ocupas. Digo, pues mañana me voy a robar yo, a ver si me dan un piso de ocupas. Es que eso no era de Sí. Y hubo un chico negro que se ve que lo atacaron en este clan y le quitaron dinero, no sé qué le quitaron. Y el tío, como tienes pisos negros, tienen mucha fuerza. Y yo fui a la caja y ahí el suelo lo vi con una rodilla en los cojones del moro, del clan, y una mano en el cuello. Y digo, el pobre negro esto ha pasado algo. ¿Cómo lo voy a ayudar? Porque no puedo hacer nada para ayudarlo. Pero sí tengo que grabarlo. Cogí el móvil y lo grabé. Y le dije, mátalo, aprieta, mátalo. Sin intención de que lo quiera matar. Pero bueno. Después, los de la caja estaban todos ahí enviándome. Y después viene una señora y dice, aquí detrás no sé quién era, dice, no, mátalo, no. Dice, mátalo, no. Digo, no, díselo a la policía. ¿La policía? Que se duerma allí, que se va hasta la pampa, no ves que no sabe, no hace nada. Si viene la policía, ¿sabes a quién le hará el favor? Al moro. Y al cabo de un momento vino la policía. ¿Sabes quién se lo empalmaba? El pobre negro. Y después le dije, niña, guapa, que sabes muy bien quién es sabes muy bien quién es el agresor y el agredido, ¿eh? A mí no me vengas con que ahora vas iba a favor del moro, en contra del negro que el agredido. Es que es impresionante lo que hay en este barrio, es impresionante. Y ya te digo, porque eso yo no puedo votar. No puedo votar a esta gente que nos va en contra nuestro. Es que ¿Cómo voy a votar yo a una persona que va en contra nuestro? En mi capite se tienen bastante manía, los negros y los... No sé si tiene manía o no se tiene manía, pero yo ahora les he cogido la mía a los pobres moros. Porque es que los que hay aquí no se pueden aguantar. Hay una razón que era que durante mucho tiempo los moros han hecho tráfico de esclavos con los negros. Y lo siguen haciendo en Libia, por ejemplo. Por eso tenés que... Y entonces cuando para los negros un moro no es una persona, aunque sean los dos musulmanes, que les caiga bien, ¿no? Porque ellos tienen el recuerdo. Bueno, por ejemplo, en Mauritania los mercados de esclavos siguen funcionando. La BBC rodó un documental hace 3 años de cómo funcionan los mercados de esclavos. De mujeres no. Las mujeres, que hay más mercados de mujeres que de hombres, pero eso se hace en secreto. Para que no las vean, porque, bueno, ahí... Pues... Bueno, pero aquello porque era el negro, pero podía pasar bien. Sí. No, si solo explicaba que... Y esos mercados... También entraban todas las tiendas de este barrio, todos saqueaban, ¿eh? Es que el otro día escuché uno que dijo que no sé cuándo fue, pero el chico dijo, se atracaron por la noche a 3 tiendas de Kia Beach, ¿no? Y la policía, ¿qué hizo? Pues atrapar a los delincuentes, los puso en la comisaría, porque todo el vídeo que estaba intentando lincharlos, y lo único que hizo la policía protegerlos hasta que se acabó las aguas, después los dejaron. Si no, si esta tenía ahora llevan dotaciones, pero salen en Bacalhau prestan panchos. O sea que era como los guardaespaldas de ellos. Los están Sí.
Es impresión. Bueno, en el País Valenciano también hay el momento que se produce la expulsión de los moriscos famosos de 1609, que es una operación pues que ordena concentrarse en 2 sitios, que es Denia y no sé dónde, y en barco se les lleva a su tierra, se les devuelve a... ¿no? Los datos sobre eso, bueno, primero son muy exagerados, ellos citan una enorme cantidad, yo creo que la verdad es la 10ª parte de lo que ellos dicen, porque en este asunto no te puedes fiar de los libros, siempre van en una dirección determinada, ¿no? Pero, ¿cuál era la razón fundamental? Pues que servían de apoyo a los desembarcos de piratas. O sea, no fue nada relacionado con la religión, ¿eh? Los desembarcos de piratas, los piratas berberiscos eran tremendos, no era un desembarco de 3 piratas y tal, no. Pero Elche mismo en algún momento del año 1580 desembarcaron por Santa Pola, me parece que debieron de ser 3.000 piratas, y tomaron todos los barrios de Elche menos uno. Eran verdaderos ejércitos los que venían, ¿no? Y eso se fue sumando y se creó una situación de pánico. Entonces se llegó a la conclusión que el motivo era que la población de los moriscos les servía de guía y de orientación, ¿no? Les decía aquí sí, aquí no y tal. Entonces se decidió el asunto. Pero el asunto de los piratas berberiscos, que siempre se ha presentado como un tema menor, yo colgué en mi web una carta que me envió un inglés que estaba de vacaciones por Benidorm o por ahí y leyó una torre vigía un comentario muy estúpido a favor de los moriscos, ¿no? Y entonces este hombre tenía que saber algo y me la mandó y yo la colgué. Él había leído cosas mías y tal, la colgué, ¿no? Decía que todo lo que se decía en las torres vigías estas sobre lo malos que era la población valenciana y lo buenos que eran los moriscos, que era erróneo, que los moriscos eran monstruosos, y que en Estados Unidos en Inglaterra estaba haciendo un estudio de esto, y querían sacar un libro explicativo. Pero de eso han pasado 6 años y el libro no se ha publicado. Pero sí es verdad que se está haciendo porque lo he leído en otros sitios. Lo he visto y un estudioso. Pero bueno, vamos a ver. De África hasta América se sacaron unos 18 millones de esclavos en todo el tiempo de la esclavitud. Desde el siglo XVI al siglo XIX. De Europa a África, básicamente mujeres, se sacaron 19 millones de mujeres en esa misma época. Es la mayor captura y tráfico de esclavos de la historia. Esas son las conclusiones a que está llegando este hombre. Es decir, el asunto era el siguiente: desembarcaban, pues podía ser desde Cartagena hasta Girona, aunque se concentraban mucho en la zona de Denia y por ahí, no sé por qué, ¿no? Y entonces pues capturaban mujeres para el negocio de los harenes. El negocio de los harenes ha sido el problema, ¿no? Entonces esa transferencia de personas, en este caso mujeres, en una edad trágica, porque tenían que ser vírgenes, lo ideal sería una niña de unos 12 años, ¿no? El modelo que más vendía en los mercados de esclavos era de Argel y esto, una niña de 12 años, rubia y con ojos azules. Entonces se capturaba todo lo que podía, ¿no? Y llegó un momento que la población, no sé si os habéis preguntado alguna vez por qué Gandía se divide en Gandía y Gandía Playa. Porque no se podía tener ciudades cerca del mar, porque te caían, o sea, los 5 kilómetros que separan Gandía de Gandía Playa es precisamente el tiempo que te permitía reaccionar en caso de un desembarco. Entonces, las ciudades se llevaban al interior porque si no, estabas perdido, ¿no? El asunto de Elche, fijaros que era de las grandes ciudades del País Valenciano, ¿no? En la época, sembró el pánico. Entonces se vio que no había más remedio que expulsar a los moriscos, ¿no? Lo que pasa es que dan unos datos muy exagerados de los expulsados que yo no me creo, porque hay otros elementos, bueno, habría que explicar, ¿no? Muchos de ellos habían roto ya con el Islam, incluso muchos de ellos se habían integrado perfectamente. Entonces ahí pagaron justo por pecadores. Se echó a mucha gente que no había hecho nada malo, en vez de hacer una investigación mayor para localizar a los que sí ayudaban. Pero el tráfico de mujeres está de
demostrado. Y esto, cuando se publique, será un nuevo golpe al mundo de Platón. Porque hasta ahora los europeos, que tenemos un componente masoquista muy fuerte, pues lamentamos, y es justo lamentarlo, el tráfico de esclavos negros. Pero esto, que fue mayor en personas, yo en mi libro, el manual, que está ahí en la mesa, lo cito. Porque el tema me interesó mucho a partir de la carta esta que me mandó en inglés, que está en mi web, y lo estudié, ¿no? Y yo ya sabía que había cosas anómalas. Por ejemplo, unos piratas musulmanes habían desembarcado en una ría de Galicia. Qué lejos, ¿no? Pero luego resulta que se han encontrado documentos de desembarco de piratas musulmanes en Inglaterra, en Irlanda, en Groenlandia, en Suecia. O sea, ellos, en busca de mujeres, no dominaban el arte de navegar, porque su mentalidad absolutamente irracional se lo impide. Es decir, ellos no podían coger un barco y atravesar el Atlántico. No sabían. Ni sabían construir el barco ni sabían navegar, pero sí lo que hacían era ir al lado de tierra, ¿no? Hacían lo que se llamaba el cabotaje, bordear, de cabotaje sí es de cabo en cabo, avanzando. Y llegaron y entonces todo el asunto en Inglaterra empezó porque en algunos lugares del sur de Inglaterra encontraban en los archivos municipales documentos de que había habido un asalto de unos piratas que no eran europeos y que les llamaban moros en el lenguaje suyo. Entonces, esta cuestión que se había olvidado chocó y se empezaron a buscar y ahora lo tienen ya bastante estudiado, ¿no? Pero yo me imagino que el autor correspondiente estará recibiendo presiones del gobierno inglés para que no publique el libro. Porque esto sería un nuevo golpe que haría que la población europea se ponga en contra, ¿no? de ellos, ¿no? Entonces, pues ahí están las cosas. Pero en el País Valenciano las fiestas de moros y cristianos son eso. Son el recordatorio, ¿no? El recordatorio de cómo hay dos bandos enfrentados. En algunos sitios se utilizan hasta cañones. Hay en algunos pueblos que sacan cañones de la época y los cargan o la afición que tienen los valencianos de tirar petardos, o sea, todo viene de ahí, ¿no? Y entonces, pues, recrean eso porque fue un trauma muy grande, ¿no? Que impidió. Yo ahora, parece que hay una asociación en Castellón que me van a permitir una charla sobre la verdad histórica que se esconde detrás de las fiestas de moros y cristianos. Porque, aunque es verdad que todo eso aparece, pero cuando le preguntas a la gente, yo he ido a muchos pueblos y dices, pero ¿estos moros y cristianos qué son? Pues no sé. Aquí se ha hecho de siempre. Cuando mi abuelo era niño y mi abuelo ya se murió con 90 años, dice, ya se hacía. Entonces esas son las explicaciones. Pero ¿por qué se hace esto? Pues no lo sé, se ha hecho siempre, ¿no? Se ha olvidado completamente. Alguna gente dice, bueno, esto tiene que ver con los piratas. Y dices, ¿qué piratas? Dicen, pues piratas que venían de África, pero es decir, la memoria se ha perdido completamente. Entonces vamos a ver si lo recuperamos. Donde sí está muy recogido es en Villajoyosa, que hay un desembarco y entonces se define que ahí fue un desembarco de piratas apoyados por la marina de turca. Es decir, que ya era un acto de agresión de un Estado, no solamente unos piratas. Y entonces celebran el día del desembarco y te dicen cuántos barcos turcos habían apoyado a los piratas en el acto de desembarco. Eso es completamente histórico, ¿eh? Pero cada año se recrea en el mes de julio. En la Villajoyosa, pues en el Alicante también. El sitio de chocolate a valor. De la fábrica. Todo el mundo conoce Villajoyosa por el chocolate de valor. Siglos atrás, que hablabas de Cartagena, ahí también había una etnia, he leído en un historiador, de los sefarditas. Esos eran judíos. Esos eran judíos. Bueno, todo esto es la recuperación de unos acontecimientos que se han quedado ocultados, ¿no? Se han quedado ocultados y para que veamos que lo que nos enfrentamos ahora no es nuevo. Realmente el terror que se pasaba, imaginaos lo que tenía que ser. Hay un momento que la población valenciana se arma, incluso en contra de las autoridades. Compran, ¿cómo se llamaba? De la época, bueno, armas de fuego de la época, incluso algunos municipios a su cargo crean torres y las artillan, o sea, las ponen artillería para cuando estaban los barcos piratas poder atacarlos. Y tienen un sistema de estar allí vigilando día y noche, tenían gente. Si había barcos por el día, lo anunciaban con humo, si era por la noche con fuego.
Igual se hizo en la isla de Menorca. En la isla de Menorca, si alguien ha estado allí, toda la isla está recorrida por un camino. Sí, camí de caballs. El camí de cabals, así es. Y esto era un procedimiento para si desembarcaban los piratas musulmanes. Eso estaba siempre recorrido por caballos. Incluso se desarrolló una raza de caballos muy potente, que son los caballos menorquinos, que tienen una alzada superior a la media, tienen las patas muy altas, y luego hacen la fiesta esta de cuando los ponen de patas, que es impresionante. Todo esto se haya ocultado como una parte de la historia esencial de los países catalanes, es que yo me rasgo las vestiduras, porque yo todo esto ya lo llevaba leyendo un trocito aquí, otro trocito allá desde hace 10 años y decía, bueno, alguien tiene que explicarme esto. Y yo iba a la gente, a eruditos, les preguntaba, les escribía. Entonces no sabemos nada, pero bueno, vamos a ver, hasta que la carta de este tío, que tenía muchas faltas de ortografía, yo lo que hice fue, en castellano, copiarla yo, como si, ¿no? Porque el tío es que, claro, me dijo, mira, mi castellano no es bueno, pero me tengo que ir y tal. Era una carta que la mandó a mi apartado de correos. Digo, bueno, pues luego yo le mandé a su dirección un agradecimiento, ¿no? Y él más o menos lo explicaba, ¿no? Pero bueno, luego le dije, si vienes alguna vez por aquí, cuando estés aquí en nuestra tierra, llámame y nos vemos, y me gustaría mucho conocerte porque me has abierto los ojos. Yo ya tenía algunas sospechas, pero este tío fue el decisivo, ¿no? Es terrible que tenga que venir un turista inglés, porque él se definió así. Dice, yo soy un guiri inglés, es verdad la carta. lo que he leído en esta nota, y me mandaba una fotografía, pero hecha, no fotografías de esto, sino de las antiguas, de estas fotografías en papel, de estas que se hacían con cámara. Dice, mira la explicación. Digo, joder, qué vergüenza, te venía a decir, en esta cala, dice, es donde como decía, los moriscos eran obligados por las autoridades valencianas a embarcarse para África. O sea, presentaba a los piratas como una buena gente que venía a defender a los moriscos, y a las autoridades valencianas y al pueblo valenciano como unos bellacos que les obligaban poco menos que a irse a la fuerza, ¿no? Y lee esto. En Alicante, todas las poblaciones europeas, todas están en el interior, a unos 5 o 6 kilómetros de la playa, y la razón es esa. Claro. ¿Dónde has dicho? No quedaba tiempo. Bueno, es que soy de Valencia. Ah, tú eres de Valencia, sí. Alicante. Y entonces era para que diera tiempo, cuando avisaban que había un barco, hasta que prepararse la población, hasta que llegaban los piratas. Y Denies que tenía puerto. Sí. En lo del Tribunal de las Aguas todavía se sigue haciendo los jueves por la mañana en la puerta de la catedral. Sí. Una expresión de derecho constitucionario catalán preciosa, porque realmente es ahí donde se ve lo que es el derecho constitucionario, que es nada de líos de abogados, inmediatamente declara uno, declara otro, se le escucha a las partes, se dicta sentencia y se cumple la sentencia, ya está. Sin juicios profesionales y sin líos. Realmente eso tendría que hacerse en todo el mundo, no ahora que te metes en un pleito y 2 años después no ha resultado nada, te has gastado un montón de dinero y tal, ¿no? Entonces, esos son ejemplos muy bonitos. Y el hombre el Julián Rivera cuando él lo explica con mucha energía, además muy indignado. Él es muy indignado. Como otra cosa que hay es la ocultación de lo que es realmente la población autóctona de aquí antiguo, que son los íberos. Por ejemplo, hay una historia del país valenciano que es increíble. Bueno, de los íberos dice 3 cosas, va deprisa y corriendo, rápidamente se saltan los íberos. Luego, los romanos tampoco le quedan bien al señor, y los romanos, pero de los visigodos no dice nada. Y luego, llegas al periodo del Islam, y la mitad del libro dedicado a enaltecer al Islam. Entonces, lees esto y dices, pero vamos a ver, ¿no? Nos gusta o no nos gusta la historia, aquí lo que había eran íberos. Primero, ¿no? Y ellos son, digamos, los más genuinos, los más auténticos, porque luego los otros vinieron de otros sitios, ¿no? Los romanos eran unos imperialistas, bueno, la palabra Valencia, pues es una palabra del general romano que puso la ciudad, ¿no? O su nombre, que creó la ciudad. Pero, y luego con el periodo visigodo no lo citan, se lo saltan, ¿no? 250 años. Y entonces yo decía, joder,
vamos a ver, cuando algunos sitios, algunas poblaciones del interior tienen, digamos, muchas tumbas del periodo visigodo, del siglo VI. Entonces, hay un pueblo en el norte de Alicante también, no me acuerdo cuál es él, que tiene todo un cementerio visigodo, ¿no? Entonces tendremos que hablarlo, ¿no? Porque, bueno, forma parte de la historia, está ahí, ¿no? Pero eso no. Y luego ya llega Vinland, y en Vinland, la mitad del libro. Cuando, claro, te sientes indignado y burlado, ¿no? Porque yo entiendo que lo primero tienen que ser los íberos, son los que más importancia se les dé, ¿no? Luego, porque son los que estaban aquí, ¿no? Luego, los romanos, cuidado, ¿no? Los visigodos, mucho cuidado también, porque gente, conquistadores, los musulmanes igual, ni más ni menos. Y luego ya volver otra vez a lo genuino, que es después del siglo XIII, ya volvemos a ver otra vez a una población genuina, ¿no? Y empezar ahí la historia, explicar bien cómo funcionaban las cortes del Reino de Valencia, que no te enteras. Yo ahora he conseguido un libro, a ver si me entero por fin, porque quiero enterarme, pero claro, también tenían su normativa, su sistema legislativo, forma de aplicar las leyes, de hacer las leyes, ¿no? Los reyes de Aragón no podían interferir en muchas cosas porque las cortes tenían más autoridad que el rey. Era muy bonito todo el funcionamiento, ¿no? Pero aquí te parece que te empiezan la palabra feudalismo, todos autócratas. No, un momento, realmente eso no es verdad, ¿no? La palabrita insultante es feudalismo. Dice, llegó Jaume I e instauró el feudalismo. Ahora ya no. Es verdad que luego estuve en una biblioteca de Alicante mirando libros y los últimos libros ya eso lo han quitado. Ya son como se acercan un poquito más a la realidad. Pero los libros de hace 30 años eran delirantes y toda una generación de gente ha sido educada en eso. O sea, en esa colección de mentiras y de ocultación de la realidad, ¿no? Los libros de los niños del colegio. Siguen así. El feudalismo, tal cual, y 60.000 años era feudalismo. Allí en el País Valenciano, el último libro de historia que he visto ya no. ¿Entiendes? Se lo quitan. Pero aquí en Cataluña puede ser, sí, seguramente, ¿no? Bueno, yo me acuerdo una vez, cuando yo saqué mi primer libro, que fui a Gandía. Y entonces, pues me invitaron allí a presentar el libro y yo fui, ¿no? Y entonces, no sé por qué, el autobús, yo vivía entonces en Madrid, me dejó en Gandía Playa, pero no entró en el pueblo, no sé por qué, no me acuerdo bien. Y claro, me fueron a buscar con un coche. Y yo hice la pregunta, digo, ¿por qué hay dos Gandías? No lo entendía. Aquí hay uno al lado de la playa y luego está Gandía, ¿no? Y qué raro, ¿no? Y lo pregunté a la gente que eran de ayer, eran de Gandía de toda la vida. Bueno, no, es que esto es para los turistas. Pero no me parecía, porque Gandía Playa tenía una cierta estructura, que no era un chiringuito montado allí, parecía que tenía una cierta entidad, no sé. Pero por eso para mí toda esta historia durante mucho tiempo me creaba mucha confusión, porque había cosas que no comprendía, o todas las torres de vigilancia, ¿no? Que ves cómo se ven en el País Valenciano, ¿no? Algunas en el pico de la montaña y miras, y pues cada torre de vigilancia tiene que verse por lo menos desde 3 torres. O sea, cada una, ¿no? Para, si se avisa, pero algunas es que están verdaderamente, ¿verdad?, en unos picos tremendos, y entonces ves otra allí, pero a lo mejor hay 15 kilómetros de distancia. Y ellos usaban un lenguaje, por lo visto, podían incluso advertir por dónde venían los piratas, cuántos eran, por medio del fuego o del humo. El fuego de noche, hacían lo que se llamaba luminarias, en castellano, no sé, y hacían luminarias y los otros lo entendían, o hacían fuego y con el humo también lo entendían, y eso les permitía defenderse. Me doy cuenta, incluso el Estado español, que va de feminista, aquí lo que había era una lucha por las mujeres, porque todo el conflicto giraba alrededor de las mujeres, ni más ni menos, ¿eh? La captura de mujeres era lo único prácticamente que interesaba a los piratas, lo único. De vez en cuando, a lo mejor si andaban mal de mano de obra, podían coger a algunos jóvenes para ponerles a trabajar en las canteras o cosas así, pero nunca llegó a ser ni el 5%, era un conflicto por las mujeres, ¿no? Entonces, realmente, claro, si esto es como ellos dicen que es ahora con la legislación de la violencia de género, sería el momento de sacarlo, ¿no? Un poco, porque la documentación está, es fácil de...
Bueno, Igual pues tenemos que escuchar que los de aquí somos los malísimos, ¿verdad? Sí. Los conquistadores, los imperialistas. Sí, tenemos que escuchar tantas tonterías porque no saben nada de nosotros. No saben nada de nosotros. Bueno, Hay una última cosa que es importante tener en cuenta respecto a la cultura occidental, a diferencia de otras culturas, que es la capacidad de autocrítica. Es decir, nosotros somos capaces de ser críticos con nosotros mismos e intentar mejorar. Es decir, cuando hubo la conquista del continente americano, aquí somos pues tribunal sobre decir si esa conquista y se llama una conquista, que eso nunca había ocurrido. O sea, es que eso es impensable en el mundo musulmán, donde la conquista es un derecho donde puedes invadir. claro. Sí, sí, eso es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que a veces se pasa al masoquismo, de la autocrítica a la fustigación, a considerarnos como la basura del mundo, ¿no? Bueno, ni somos la basura ni somos lo contrario, somos lo que somos y lo tenemos que ver con criterios de objetividad, ¿no? Bueno, pues el asunto queda pendiente. Me alegro mucho que hayáis dedicado vuestro tiempo a escuchar. Yo estas cuestiones, pues, bueno, son cuestiones complicadas. Las llevo desarrollando tiempo. Algunas de ellas las he desarrollado en el manual y espero que algún día puedan servir de algo, ¿no? Por el momento son solo palabras.